la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Buenas noches, ¿cómo anda la barra? Muy pero muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Polémica en el Bar. Estamos una vez más en vivo en el 10, el canal uruguayo. ¿Cómo anda la barra, Lucich? ¿Qué dice? Espectacular, Piñe, cómo voy a estar acá en el boliche, es donde uno quiere estar, semana a semana. Gran victoria de Defensor. Sí, muy bien la Violeta y bueno, con un poco de frío, ¿no? Está ¿Frío un poco? Está cruda la mano, bastante, sí. ¿no? Un poco sí. ¿Cómo anda Madrid? Muy bien, por suerte. Pati. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo anda usted? Muy bien, por suerte. Buenas noches para todos. Ríos. Bueno, muy buenas noches para todos. Peñarol se quedó sin técnico tras la derrota hoy de frente a River 3-1. Así que bueno, mañana a las 5 de la tarde hay reunión del Consejo Directivo de Peñarol. Veremos quién es el nuevo técnico. Ya quiero decir, si yo soy Broly se va ahora a ver la familia, el padre, Sí. a España. Sí. Si yo soy Broly, ni loco agarro en este momento Peñarol. Ni loco agarro Peñarol en este momento. Bienvenido Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. ¿Cómo anda usted? Buenas noches, gracias por la invitación. Primera vez, ¿no? ¿En Primera Polémica? vez. ¿Y? Primera vez. Pedirle disculpas porque me han invitado varias veces, no se había dado. Así que bueno, agradecido de estar acá. Leo, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, me gusta la mesa, ¿eh? ¿Te gusta, no? Me ¿Te gusta la más? mesa. Más Sí, cálido, sí, más sí. cercano. Exacto. ¿Cómo estamos con el tema de Peñarol. esperando en la Bueno, espera? estamos ahí, 30 de junio. 30 de junio. Es el límite. En cualquier momento. Sí, si llega el 30 de junio, tiene que salir. Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando un montón de... bueno, no, otra vez no. Otra vez. Buenas noches, temprano. Pero no lo echaron. Temprano. Buenas noches. No lo habían rajado. La Roberto, ¿cómo te quiero? Pare. Escúcheme, primero. Roberto, ¿Cómo se llama? Robert, Primero. Masterchef. ¿Vos sos el francés de Masterchef? No, soy el otro. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Está mejor? El otro día estaba medio... No, hoy estoy Está bien. peor, está Pero no peor. se llama Roberto, se llama Sergio. Por lo menos apréndase los nombres de los integrantes. Bueno, del programa. muchachos, hay que tomar el café porque se enfría. Vamos bueno. que tomar el café. Salud. Este le puse poco a este, ¿eh? ¿Por? A este le puse poco. ¿Por qué? Por el tema de la propina. ¿Viste que el tema de la propina? Pero escúcheme, yo estuve Dice que leyendo, en estamos- realidad él dice que es para favorecerlos. Sí, sí, ¿para favorecer a quién? ¿Para favorecer a quién, Roberto? No. ¿Para favorecer a quién? Pero, ¿Cómo te quiero, Roberto? Dame Sergio, un beso. Roberto, ¿por qué Roberto? No. ¿Por qué se Sergio. llama Roberto? No, me llamo Sergio Daniel. Cállate, ¿qué te vas a llamar? Escuchá. Sergio Daniel. A usted le puse un 10% menos de café ahí. ¿Entendés? Igual yo voy a defender su trabajo. Perdón. Muy bien, amigo. Estamos todos perfectos. No se meta con los invitados. Ya bastante que se mete con los polemistas, con los invitados, por lo menos respete a los Hay invitados. confianza. Hay No, confianza. no hay confianza. ¿Usted lo conoce? No. ¿No lo conoce? ¿Qué confianza? A mí Son que me 3 pedís. años y medio bancando todo. Escuchame, lo vengo la bancando a confianza- todo. La confianza es con los Ah, políticos. con los polemistas. Con los polemistas, se podría decir que es la relación más duradera que tuve. No me aguanta nada más que mozo. Me siento un amigo, Roberto. Julio, por ejemplo. Sí. Julio, antes de cada Bueno, programa. pará, por lo menos sabe tu nombre. Brillante, cosa, le agradezco mucho, un gusto. Te veo en YouTube a vos. Escuchá, Brillante. Julio antes de cada programa me manda fotos de la casa para ver con qué traje viene. Yo soy el asesor de imagen. Mirá lo que soy Ah, yo. upa. Mirá lo que soy Perdón, yo. discúlpeme, pero yo vengo por lo menos con la camisa por dentro. Escuchame una cosa. con la Julia, camisa- ahora que se vino el frío, no quiere venir. No quiere venir. ¿Cómo Él no? tiene Viene una siempre, mansión Sergio. climatizada como Neverland, la de, ¿viste? La de Michael Jackson. Sí. No hay quien lo mueva de ahí. Para que se hagan una idea, en el jacuzzi, Sí. Leo no hace pie. No. Sí, escuchame una cosa. Escuchame, renunció. Más que el jacuzzi pasa a ser una palangana. Ay, cómo te quiero. Pero pará, Sergio. Toma, dame un beso. Pará, Sergio. ¿Cómo te quiero, Roberto? ¿Cómo te quiero? Escuchame una cosa. Yo le digo a Sergio, vení que... Sí. Yo soy el coach motivacional de Sergio. Yo le digo, vos vení hoy al programa que no viene Julio. Y este viene contento. ¿Qué
Ahí No, pero, está. epa. Pues escuchá, renunció ¿por el qué? técnico. Sí. Renunció el técnico. No renunció, señor. lo echaron, lo rajaron. Renunció la Riera. No. ¿Qué tal? Hace años que no es el Con lo técnico. bien que hizo. ¿Qué? La Riera pasó, Leo Ramos, Viene después Leo ahora Ramos. Arias y hoy lo echaron a Arias. No le importa a nadie. Eso, escúchame. ¿Cómo no ¿Con le quién importa te a nadie, crees? Peñarol? Escuchá, Sí. escuchá. ¿Con quién te crees que chatea a Patricia en el programa? Bueno, no. ¿Quién le pasa información? No, pero no es necesario. Dale, Patricia, dame un beso. Me pasa algún. No, beso no. Saludá. Beso no, de acá, de la mano. Beso. fría que sos. Sí, como un témpano de hielo. Pero. Por el COVID. No ¿viste? tiene que andar Por- ventilando todo, con escuchame, quién chatea, yo quién le da chateo, información. le digo, Lo que pasa es que me pasa información de los invitados, ¿viste? Porque él los ve. detrás. En los bares, Claro, en los bares, él en los los bares. ve. escuchame una entonces cosa, me pasa algún ustedes dato. brindan nomás, ¿para qué te voy a traer tu copa? Porque Sí. no tienes para brindar. No sé dónde está mi copa. Escuchame, tenemos que hablar del tema de la... ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Qué te pasa? Bueno, pero tenemos que hacer el programa. ¿Puede terminar? Sírvale al señor, haga su trabajo. Che, un aplauso, 60 años polémica en el Sí, bar. señor, Un sí, señor. aplauso. 60 Escuchame una cosa. Bueno, gracias. A ver. Esto es la Copa Mundial. Para ver si le emboco, ¿eh? Para que esto es... El manjar rojo elixir, este esto es que el manjar. Por favor. Mira, esto se sirve así. Bueno, ahí va. Con una mano atrás. Mira, vos hablá nomás que yo te sigo. mirá. Bueno, muy bien, quiero decirles que hoy me tomé el atrevimiento de pedirles a mis amigos de Don Pascual uno de mis vinos favoritos para brindar con ustedes. Bueno. Ahí a ver si adivinan cuál es. ¿Cuál será? Es un vino que me encanta porque va bien con todo y en todo momento. ¿Cómo te conozco bien? Sé A que ver. te gustan varios, pero me la juego por el clásico, el Cabernet Sauvignon, el vino más elegido por los uruguayos. Correcto, Ríos. Hoy brindamos con un Don Pascual Cabernet Sauvignon por nosotros y estos momentos que nos juntan para disfrutar un buen vino entre amigos. Así que salud para ser primero. Hay que tener carácter. Don Pascual es puro carácter. Bueno, regalo para el invitado. Regalo para el invitado. Corresponde acá. Bueno, Para muchas Robert. gracias. Yo Muchas me gracias. retiro si vos querés. Gracias. Cualquier cosa me No, no, llaman, ¿eh? Propina no porque tengo ando con tarjeta. No, tengo, no tenés. no tengo efectivo. Pero pará. Quiero tener una delicadeza con ustedes. Ah, me dame unos billetes. ¿Cuándo dame. le vas a dar? Quiero tener una delicadeza en nombre de todos los compañeros. Hoy la 5 pesos. propina 5 va- pesos, me da. 5 Medio pesos. piojo, la verdad. 150. Medio Chao, piojo. Roberto, te quiero mucho. Perdón, No, trata de caña. Claro. Bueno, Y no, vos yo- me debes 50 pesos y no me la pagaste nunca. Va a ser tu Pero pará. cosa me llama. Yo te llamo. Cualquier cosa me porque llama. acá son todos manos Escuchá, libres. Hablá De de mano los abierta. temas. No menos de 10 Pero o pará, 20. Pará un poquito, que los Depende temas que de le lo que- importan a la gente son otros. Tenés que hablar del tema del águila. Sí. Me parece que Marcha no atrás. lo van a derretir al águila. No lo No van lo van a derretir. Queda como está. El tema de Peñarol y el tema de la propina. A ver si habló con el con Vamos a el hablar del señor tema de para la que me den propina con el diputado. Buenas noches, buen provecho. Te Gracias. quiero. Vos sabés que es bien de rata reclamar 50 pesos de rata. Te pedí 50 pesos hace como 6 meses y me reclamás 50 pesos. No, te reclamaría un poquito más, porque la verdad que te lo presté, digo, pagando a terceros. Te va a cobrar Con intereses. intereses. Los intereses. Qué Digo, bueno. me parece que rata sería devolver los 50 pesos. ¿Sos Por lo propinero? menos, ¿Sos propinero? Muy propinero, la ¿Sí? verdad que sí, sinceramente. Y es más, lo hago cotidianamente y con felicidad diariamente, no solamente en el ¿Dónde? lugar ¿Dónde? ¿En qué lugares? y con la gente en la calle, Los cuidacoches. Exactamente. ¿En las esquinas? en las esquinas. Eso no es propina. ¿Estación de Bueno, no servicio? importa, pero lo hago. Estación de servicio siempre. Bar, sí. Bar, ni hablemos. ¿Cumplís con el 10? Sí, cumplo con el 10. Va, dice, Sí, sí. quédese con el 10. Cumplo con el 10. ¿Ese tema pudiera? no Yo me soy pone- muy propinero. Creo que corresponde, si te dan un buen servicio, si tienen una buena atención para con uno, en el lugar en el que estés, sea restaurante, sea lo que sea. Es decir, cuando te brindan un servicio, es de buena persona dar una propina. Pero en todos Primero y lados. antes que nada, sí, donde te brinden un Cuidacoche, servicio. por ejemplo. ¿Corre? ¿Por qué no? Sí, sí. Ah, está bien, no, porque hay gente que dice, mira, yo al mozo le doy, al de la estación le doy, pero al cuidacoche no, por ejemplo. Ah, bueno, no, yo le doy a todos. El tema es que hay en todos lados Yo le doy a cuidacoche ahora, todos. ¿eh? En todos lados. Claro, ese es el problema. Sí. O sea que, digo, hay hoy en día hay gente a la cual le podés dar la propina con la tarjeta de débito, por ejemplo, en los restaurantes, por ejemplo, en las estaciones de servicio. Yo soy de dar propina siempre y la verdad me pone muy mal cuando no tengo Claro. efectivo. Y de hecho, prácticamente que no tengo efectivo. O sea, no voy al cajero. Ya está muy a bancarizada. Estoy, sí, Pero a mí me totalmente pasa lo mismo. bancarizada. Y además vaga para ir hasta al cajero. Me pasan las dos cosas. Pero claro, si no tenés moneda, si no tenés un billete de 20, se te complica. Pero siempre verdad las monedas en el auto te devuelven monedas. Sí, y van claro, al pero auto. ¿qué pasa pero si no te igual no te devuelven? alcanza, O sea, no te a mí me ha pasado de meses que no he ido a retirar
nada. Lo que pasa es que para que te vuelvan Eh, monedas tenés que haber tenido efectivo en algún Claro. momento. Seguro, es cierto eso, es Y a cierto. mí me está pasando como a Patricia, y además es real que en cualquier esquina de cualquier lado ahora aparece cuidado. Ahora, no en todos los lugares puedes dejar la propina con la tarjeta ni con la tarjeta de débito. Hay patrones que no aceptan ese juego. A mí no Es me ha cierto. pasado eso. Bueno, por eso se está haciendo esta ley para que se pueda pagar con débito o dejar propina con débito. Que vos en principio querías, o usted, te puedo decir, vos. Sí, sí, claro. Que vos Total. querías en principio, pero después le viste un par de cosas que no estaban bien. Sí, en realidad es así. El proyecto tiene la buena intención de que se pueda pagar la propina con Que no débito. marchen con el tema de las tarjetas los mozos, por ejemplo. Exactamente, de que hay veces que hay comercios que no aceptan la propina, entonces bueno, obligar de alguna forma que se pueda recibir Claro. el dinero que se pueda pagar con la tarjeta de débito, porque no todos los comercios se puede pagar. Ahora, la intención es buena, nosotros la acompañamos el proyecto, lo votaron todos los partidos, pero cuando llegó a la Cámara empezamos a ver cosas que complejizan la situación. Acá hay una realidad, la propina es una relación directa entre el cliente y quien le da el servicio, si vamos al rubro gastronómico, el mozo. Entonces, con este proyecto estamos obligando a meter un tercero en el medio, a intermediar el dinero, ¿no? Entonces, cuando la propina se le da el efectivo, el mozo agarra la propina y se la queda en su bolsillo. Ahora, con el débito, la propina entra en la cuenta bancaria del empresario y después tiene que salir a hacer la devolución al trabajador. Y eso tiene varias complicaciones. La primera, que cuando entra a la cuenta bancaria no entra discriminado como propina. Si yo pago 1.000 pesos una factura y agrego 100 pesos de propina, cuando entra a la cuenta del empresario entra como 1.100 pesos, no entra discriminado, 1.000 pesos y 100 pesos. Eso complejiza la dinámica del funcionamiento bancario porque los empresarios pagan según el funcionamiento bancario lo que tiene que ver con las cuentas bancarias. Pero, ¿qué complejizan? Y bueno, más movimiento de dinero, los costos de lo que tienen las cuentas, porque la cuenta del trabajador, cuando recibe el sueldo, no tiene costo. Pero cuando el empresario le paga el sueldo, sí tiene costo. Entonces, mayor movimiento de dinero y también se puede dar la situación de que el empresario, por alguna situación, tenga la cuenta embargada o la tenga sobregirada, como se dice, o tenga deuda con el banco, y el dinero de la propina, después que entró a esa cuenta, no sale más. Bueno, digamos que esa última situación pues, es un poco, si se quiere, excepcional, pero me quedo con lo primero. Usted dice que aumentan los costos porque la propina pasa por el banco. Le aumenta los costos al empresario, no al ¿Pero trabajador. ¿Cuánto? Estamos hablando de cuánto, diputado. Bueno, no, según la cuenta corriente, según Pero el el movimiento de banco. dinero, pero le Según aumenta. el negocio y le aumenta. la cantidad. Estamos hablando de- que los empleados que reciben propina mayormente son empleados de las pymes, son las que generan el 90% Sí, claro. de puestos No, de y trabajo el en el tiempo, país. fundamentalmente. Yo creo que el tiempo es una de las cuestiones elementales, porque una cosa es que vos darle la propina en el momento en el cual está él ejerciendo funciones, y la otra es que la propina vaya a través de una tarjeta que posteriormente vaya para el empresario, y el empresario después, habida cuenta de todos los escenarios que planteaste, le devuelva. lo Bueno, que le convengamos que una corresponde. transferencia Convengamos- bancaria se puede hacer en el día. Sí, pero no forma te creas inmediata. No, que- pero Sí. el asunto pasa por otro lado. El asunto pasa porque directamente si tú dejas con la tarjeta de crédito o con la de débito la propina, es decir, es cierto, pero fundamentalmente con la de crédito, es cierto que hay un trámite bancario. El empleador tiene que sacar la propina en el momento y dársela al mozo. No esperar a que dentro de tanto tiempo, cuando le pagan la tarjeta, recién se la da al mozo. Ahí no es la historia. Y eso pasa, Sergio. Eso tiene que ser así. Pero digo, tiene y la que- mayoría hace eso. Por eso hay un montón de negocios que dejaron de aceptar la propina a través de la tarjeta y te obliga de alguna forma que vos vayas con los pesitos en el bolsillo. Es decir, volvamos otra vez a hacer lo que hacíamos antiguamente, porque esta fiebre de la bancarización ha llevado que la mayoría de nosotros nos movemos por todos lados sin plata. Pero eso de movernos sin el efectivo significa, en este caso de la propina, un grave problema. Y yo te- Para uno, y para ¿Sabes otros que no. yo creo que los mozos deben estar perdiendo un montón de guita con el tema de la Exactamente, tarjeta? porque si vos no No tenés, tengo dudas. si vos no tenés plata y el negocio no te acepta que le dejes a través de la tenés tarjeta, chance. no tenés chance. Le decís, en la próxima te dejo. Claro, ¿y ahí cómo se puede solucionar? Porque yo entiendo Pero, un poco lo que disculpa, hace. diputado, perdón, yo Sí. no sé si están perdiendo plata o algunos están ganando más plata, ¿eh? No ¿Por sé. qué?
Y porque vos tenés, en la tarjeta tenés todo lo que podés dar. Con la tarjeta te asegura mínimamente el No. 10%. Pará. Que normalmente muchas veces no te exacto. dejan el Está bien, 10%. pero hay muchos bares que no te aceptan la tarjeta de la propina. Y por eso está el proyecto. Bueno, por eso, está el proyecto. lo que estoy diciendo es Lo que que, pasa que- si no se cambia de alguna manera, los bares que no aceptan propina, muchos le dicen, no, yo no tengo Pero plata. por eso es lo que por lo menos yo en primera vista veo que el proyecto es positivo. Yo entiendo lo que decís vos, Piña, en el sentido que es lo que nos pasa a Patricia a mí me pasa igual que a Patricia, es decir, vas Vas a un con la comercio, tarjeta, le decía, mirá, te puedo poner el servicio, ahora estoy acostumbrado a decir servicio, no sé por qué, Como dónde. corresponde. Como Acá siempre fue corresponde, propina, se ¿no? dice. Bueno, pero se bueno, dice ponele, servicio. nos adaptamos. Se dice servicio. Servicio y Y, le pones la un mayoría, 10%. todos hacemos Pero el que eso. no puede y no tenés efectivo, ahí como dice Piñe, Macho. la persona se quedó sin propina. Pero creo que son cada vez Pero más con los la que tarjeta aceptan. te asegura mínimamente siempre el 10%. Ah, yo que creo. no todo el mundo te deja el 10%. Está bien. claro. Sí, En con la otro- tarjeta tenés que decir el 10 si no quedas pegado. Exacto. No, Exacto. quedas pegado. ¿Cuánto le Menos, pongo? menos, ¿Cuánto le menos de- pongo? Le agrego el Ahora, servicio. y te hago una Sí, pregunta. sí, sí, el ¿Le servicio. dejás el 10? ¿Le dejás el La 10 tabla del 10. sobre lo que gastás o incluido el IVA o sin el IVA? Ay, yo incluido el IVA. Yo No, incluido el pará, IVA. te dicen son 1100, la Claro, mozzarella y siempre, el siempre refresco. con IVA, Sergio. Son 110. 110, claro. No, en un restaurante vos sabés muy bien cuánto te ponen de IVA porque cuando te traen la Sobre el total, yo alejo sobre el total. sobre el total, que no fenómeno. Pero siempre iba incluido todo. Sí, yo no sé Bueno, si seré muy pero- pobre, pero yo cuando doy al servicio le digo Vamos, 200 profe. pesos, 100, 150, no le digo el 10%. No, lo que pasa Que puede es ser el 10%. Pará, Leo, lo que pasa es que ese tema con la tarjeta, le decís el 10%, aunque decís, pa, Sí. éramos una banda. No le decís con la tarjeta. Con efectivo le dejás 100, 150, es distinto. distinto. Cuando te dicen, le agrego el servicio, marchaste. El servicio. Ya pegados. Ahí está. Entonces que yo le he dicho, te preguntan, ¿le agrego el servicio? Sí, 200 pesos. Bueno, en bien, algunos sí, países está bien. es obligatorio. En Brasil, vos, por ejemplo. Ya te viene en la cuenta. Ya te viene en la cuenta. Ahí- Ah, pero ya perdón, ya ahí sabés cuánto se- tenés que Se dejar. genera una competencia desleal con otros comercios, por ejemplo, las cadenas internacionales. Porque difícilmente este proyecto de ley obliga a McDonald's a recibir propina. Entonces se genera una competencia desleal. ¿Por porque qué? y porque eso. Pero por ejemplo, en McDonald's difícilmente no pasa. existe la propina que yo Pero, sepa. pero en Porque McDonald's, Ya en no Uruguay no es pero obligatorio. en McDonald's no existen los mozos. Bueno, pero si uno quiere dejar propina, puede dejar propina. Uno va a un restaurante Bueno, y pero- se sienta en la barra, Pero, puede diputado, dejar hoy propina el tema también. hoy es, en el caso que recién hacíamos el Ahora. ejemplo, la gente que no tiene efectivo y quiere pagar. Y hay muchos comercios que lo aceptan y otros que no. Ahora se va a obligar a que, que si lo acepte. aceptás tarjeta, aceptás propina con tarjeta. La bancarización compulsiva obligatoria que venía del gobierno pasado y se sigue en este, y nosotros estamos en contra. Porque eso complejiza Bueno, pero mucho. ahí me gusta la sinceridad. No, ustedes no están Complejiza- opuestos al proyecto de propina, ustedes están opuestos al proyecto de fondo. Además, complejiza mucho el movimiento económico del empresario. Estamos hablando de pequeños empresarios, de lo que significa eso. Y aumenta la industria del juicio. Porque después al final del mes o a la semana va a decir, yo hice tanto de propina. No, hiciste tanto. Pero si está todo registrado. No, Sí. está en la factura, pero no la plata que entra al banco. Pero si es electrónico, Entonces, está todo. ¿Todo? Después, no, al banco entra el dinero de la venta completa. No entre entra lo- la pero entre discriminación. el banco, por supuesto que entra todo, pero si yo soy sumoso, sé muy bien cuánto fue en las propinas que yo cobré durante todo el día. Bueno, ahora vamos a la, Pero estamos a de la- acuerdo con a eso. la asignación de dinero de pero lo que disculpe, vayan no me a respondió cobrar eso. como- Estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo? Que cada mozo sabe cuánto le pagan de propina por día. Perfectamente. Sí, está bien. Pero ¿y si con el empresario no se ponen de acuerdo? ¿Dónde Pero se dirime? se pueden no poner de acuerdo con o sin tarjeta o sin bancarización. No, sin tarjeta no, porque sin tarjeta le agarra el el bolsillo, trabajador en el nada, momento y nada se que la, ver. mete- se la Pero lleva ¿qué al bolsillo. cosa? Tarjeta se la mete en el bolsillo. Pero Después, ¿qué otra cosa va a llevar a En- no estar de acuerdo con qué? Con tarjeta. En el pago de la propina, que el trabajador diga, me debes tanto de propina, y el empresario le diga, te debo Pero si yo, otra perdone, diferencia. pero disculpe, yo Entonces, tengo de no. propina 200 más 300 más 200 más 300. 1.000 pesos. Son 1.000 pesos. Está bien. No Ahora, entiendo cuál Claro, pero- implica No, llevar un pasa que registro por implica- parte del pero trabajador implica- y por parte del empresario. O sea, ambos van a tener que pero llevar eso un está registro. en el post. Haces ¡puc! Y ya le entró Bueno, la sí, propina. pero a ver, si vos tenés un bar o, Sí. digamos, una estación de nafta, pongámosle, con 10, 15 Pistero, trabajadores, pistero, sí. o sea, con 10, 15 trabajadores Sí. que reciben propina, el trabajo administrativo se te puede complejizar. complica. O sea, Pero y sin la tarjeta también, son 10 tipos cobrando no, propina. pero claro, pero lo cobran directamente. Claro, agarran la guita y se lo guardan. La Esto plata- lleva- está bien, pero esto lleva a una tendencia es que una cuestión perjudica administrativa que se puede sanear perfectamente. Digo yo. perjudica al trabajador, porque la tendencia va a que la gente dice, ahora puedo pagar con propina, con la tarjeta, no llevo efectivo.
Ahora, ¿cuántos trabajadores van al restaurante a trabajar sin dinero y saben que se vuelven con el efectivo para el boleto o para el otro día? Ahora con ese efectivo ya no se vuelve, para la diaria. Claro, porque pero- la gente va a ir a la Y va a tener que tendencia del negociar con el débito. empleador para que directamente le liquide una vez terminado el Anoche. servicio la noche y él después espera que le pague la tarjeta en los Hay que tiempos de la obligar tarjeta. al empleador que tenga el efectivo, y tener el efectivo en el momento tiene un costo, porque si no lo tiene que traer del banco. Y hay otra importante, también puede fomentar el trabajo en negro. Porque de alguna manera, que te pueden discriminar el salario diciéndote, bueno, pagame esto por derecha y esto atribuímelo a la propina, ¿correcto? Esto es ¿Por así, qué motivo? bueno, ¿Por qué motivo? A ver. y, por ejemplo, para librarte de determinados impuestos. A ver, se presta para eso porque como el dinero de la propina... Pero la DGI sabe cuánto gasta cada persona. Porque además, vos cuando vas a comer, no sé, una milanesa, un gozo y sale tanto. Y a eso le sumás 100 pesos, eso es la propina. Evidente. No sé, Evidente. digo yo. Pero además la esto DGI para va y se presta como no se discrimina el paso de dinero. Ese es el tema. No está discriminado en ningún lugar, ni en el recibo ¿Sabes del que me sueldo, están ni en diciendo nada. precisamente personas que trabajan en la industria gastronómica que efectivamente los bancos, no sé si todos, pero por ejemplo me remiten a que por lo menos un banco está desglosando la propina porque la misma no tiene arancel de la tarjeta, me explican. No sé, capaz que es nuevo, capaz que es reciente, pero digo, es lo que está pasando. Lo que dice... La plata ingresa al banco ya desglosada. Lo que dice, bueno, la información que tenemos nosotros que no, pero todos los bancos no son lo mismo. No, lo que por dice Julio también se puede dar, porque el trabajador recibe el sueldo y la propina. Entonces, el trabajador se puede arreglar con el patrón, que se puede dar, porque sabemos cómo es Uruguay, decir, che, pagame el mínimo y el resto me lo pagás como propina. Porque no está claro en esta ley, y eso es lo que queríamos nosotros modificar y clarificar, cómo se discrimina la propina. Porque también la propina, el monto de la propina, ¿va a ser grabado? No sabemos si va a tener aporte, tampoco tuvimos oportunidad de hablar con un BPS. Hoy se paga un ficto. Ahora, si sigue el ficto, si yo recibo 5.000 pesos por mes y pago ese ficto, ¿Cuánto que es el son ficto? ¿4.500? unos 4.500, son 3. Sigue el ficto. El proyecto no modifica eso. Perfecto, sigue el ficto, pero ahora puede que en vez de, si yo recibo 5.000 pesos y pago ese ficto, recibir 30.000 y sigo pagando el mismo ficto. Claro. Y yo no creo que el BPS eso lo tenga, que esté muy de acuerdo con eso. Pero porque yo puedo, pregúntele al BPS. pero es que no nos dieron el tiempo. Pero el proyecto no cambia eso, en modo alguno. Claro, pero no lo cambia, pero sí cambia la lo que él dice operativa es del que dinero. Puede venir, puede La venir. cantidad de dinero. Pero Nico, Andate a ver. Otra cosa. Y te van a seguir la- liquidando por el ficto. Claro. Siempre. Usted dice que se corre el riesgo, por sacar este proyecto de ley, se corre el riesgo que aumenten los impuestos. No, hay Pero que ver los impuestos lo aprobará usted en el Parlamento. No, digo pero, yo. a ver, hay que ver qué es lo que hace el BPS, que es lo que no sabemos, de decir, pará, esta persona recibía 5.000 pesos propina y ahora recibe 30. Claro. Entonces, ¿cómo es la entrada de Paga el dinero sin tener? Si va a seguir pagando el mismo ficto por 10 El que por ficto 30. va a seguir pagando el mismo El ficto. ficto. Bueno, va a y seguir. eso está bien. Y claro, ¿Por qué? porque lo dice la ley, el proyecto. Bueno, pero nosotros no estamos de acuerdo con ¿Y ese qué quiere proyecto. Hay que consultarle ¿Aumentar al los impuestos quiere? No quiero aumentarle los impuestos. Yo lo que quiero es que el trabajador se siga llevando el dinero en efectivo, no complejizar la Pero perdón, actividad. la verdad que usted le está dando vueltas al asunto y al final lo que usted está en desacuerdo es con la inclusión No. financiera, no con este proyecto. Bueno, claro que estoy en desacuerdo con la inclusión Evidente, financiera. evidente. Claro, Ahora, pero no es de ahora. Pero Además, está claro, nosotros pero en la ahora LUC, usted se opone a un proyecto que al trabajador lo beneficia. No lo beneficia. Pero obviamente No que lo lo beneficia beneficia, lo porque acabamos sabe de lo que van a comentar. hacer. Lo dijo Patricia, lo dije ¿Sabe yo. lo que van a hacer? Lo dijo Piñe. ¿Sabe lo que van a hacer? Se van- Vos llegás a un lugar, duda. no tenés, porque ahora, diputado, usted, disculpe, pero sí, la consecuencia de la inclusión financiera que impulsó el Frente Amplio para extender la formalización de la economía y extender el uso de medios de pago electrónicos, llegó a que cada vez menos gente lleve efectivo y cada vez en menos ocasiones tenés efectivo. A veces tenés, a veces no tenés. Y además te controla mejor. Sí, yo le ratifico el hecho de que la ahora- información a los ahora- bancos está llegando desglosada, por lo menos cuando se utiliza tarjetas Claro. de crédito, Ahora, ahí efectivamente está. Pero pasa eso voy al de que núcleo. entra Ahora, el costo los y que la vamos propina. al comercio y no tenemos efectivo, podemos dar propina. Sí, el empresario Obligatorio. El empresario gastronómico dice directamente que se paga. Si pagan con débito, las liquidás a las 24 horas y es y después con crédito a los 15 días. Y después dice, y las propinas están discriminadas cuando ingresan al banco.
A los 15 días. No se pagan inmediatamente. Diputado. Pero está Bueno, discriminada. pero hay tarjetas que pagan mucho más de 15 días. Hay No, comercios no, de pero tarjetas perdón, que pagan pero mucho más de 15 hay días. comercios que la propina la pagan al día. No, Sí, la pero pagan no al día si tienen No todos. el ¿Y efectivo cómo no lo van a disponible. tener? ¿Y cómo no lo van a ¿Y tener? por qué lo van a tener? ¿De dónde están obligados a Porque tenerlo? está pagado el servicio. Está pagado. Y si lo vende a crédito, ¿cómo va a tener el efectivo en el día? El Claro, crédito, el dueño Ahora, puede decir, pero yo yo la quiero propina decir te la doy un dato cuando muy la cobre. importante. está bien. El crédito es otra cosa. Yo cuando doy propina, esto es importante, doy con tarjeta de débito. Con débito, porque eso sí, no le voy a propina a crédito al mozo. Bueno, la mayoría es con crédito. ¿No? Es que- No, la y mayoría es con débito. No, con tarjeta Con de débito. crédito. No con Con crédito. La crédito mayoría es también con se débito. puede pagar. Está bien, si puede pagar con débito, paga con también. crédito. Sí, claro. A ver, Pero, a ver, no es ¿cuántos el- restaurantes vemos que tienen promoción con tal banco, con tal otro? Eso es crédito, no es Eso es débito. crédito. Y podés Eso No, pagar no, crédito. es con crédito y débito. Y con débito las dos también. cosas. Pero Allá a cualquiera- veces es mayor todavía el descuento con débito. débito. ¿Cómo? A veces es mayor todavía el descuento con débito. Yo a lo Sí, que claro. voy. Nosotros en la Pero, LUC pero, diputado, votamos un antes de que artículo. vaya a otra No, pero cosa- Nicolás, si no me dejas explicarte. No, pero yo te estoy dando argumentos para ver y cuál es el argumento para que no. En la LUC, el artículo 215, nosotros votamos un artículo para volver a cobrar los sueldos en efectivo, por toda la complicación bueno, que está, tenía por eso esto. te digo. Entonces, ahora lo que llevamos es a bancarizar lo que quedaba sin bancarizar, la propina. Ahora, anda a explicarle al trabajador ese que iba, se hacía los pesos en la noche y se los llevaba, que ahora va a quedar en una cuenta bancaria del patrón. Y que si el patrón no tiene el dinero, no se lo puede dar. ¿Sabes lo que pasa, diputado? Para mí, en la cortita no sé cómo pierde más, porque también hay muchos que no le dejan propina porque no tienen plata para dejar la Exacto. propina. Ahí hay que ver esto, hacer un estudio de. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto- Y además hay ¿Qué otra pasa? cosa, Lo- no solamente hablamos de los mozos, porque hay un montón de locales que la propina es una bolsa y que directamente es Eso para es la cierto, gente eso de la ahí barra se y va a para la plantear. cocina. Tal cual. Así que directamente al cierre de la jornada se divide entre Pero más, todos. Garrone, Los con- puntajes son exacto, con diferentes todo o respeto. son Otra iguales. negativa Si de el este patrón no proyecto. tiene dinero, o sea, acá en Bolívar pagamos toda la propina, entra toda la plata al boliche y tú dices que se va la plata porque tiene una dificultad la empresa. Bueno, al día siguiente no solamente no habrá propina, capaz que ni abre el comercio. O sea, está planteando un problema que es mucho más agudo que el tema de la propina. Te estoy planteando el problema del 90% del uruguayo. No, el 90% de los el empresarios 98% uruguayos. de los boliches están funcionando. Las propinas que se pagan en el día se cobran en ese día o el día siguiente. Las que son yo quiero otro tema, dale. Las que son Yo dije débito. por una contigo, Nico. Yo interpreto lo que vos querés decir. Pero sí entiendo también que una cosa es para el mozo llevarse el dinero, lo que dijo recién el legislador. La diaria. La diaria, que vos sabés que agarrabas a ir a trabajar y vos sabés que esa diaria la tenés, ¿correcto? Como le pasa también al taximetrista, ¿tá? El taximetrista sabe perfectamente que la diaria la saca, ¿correcto? De repente, con la tarjeta, terminás ganando más. ¿Por qué? Porque obligás de alguna manera a la persona de la tarjeta a que te termine. No tiene excusa. Ahí No está, tiene no excusa. tiene excusa. Viene y te dice, si vos no le decís, la persona te dice, Le agrego el servicio. le agrego el servicio. Y vos querés decir, mataste. no, Claro, pero una cosa es ¿Me que explico? esté el proyecto en debate a nivel del Parlamento y que Cabildo en todo caso le quiera hacer modificaciones para mejorarlo, pero no acompañarlo, porque me parece que no acompañarlo y no encontrarle la vuelta a esto es negarse a esta altura o seguir manteniendo Algo una que es una postura realidad. de negativa frente a un cambio cultural que ya Perdón, se dio y que en no, pero Uruguay eso- ya lo vivimos y que además cada vez vamos a ir avanzando más. O sea, en China, los chinos directamente ya no tienen ni tarjeta de débito. Sí. Pagan con una aplicación con su celular con un código QR. O sea, en verdad cada vez vamos a ir más hacia una lógica de no manejo de plata en efectivo. Entonces, Está bien. pero habría no es- que ir, no es ese el en todo punto. caso, apuntar a ver, el a proyecto modernizar. este dice que el dinero de la propina no se puede tocar. O sea, ni retención alimenticia, ni ANDA, ni crédito de una cooperativa de crédito. No se Y puede eso- integrar, exactamente. Bueno, entonces, nosotros eso queríamos modificarlo. Si el trabajador recibe más dinero por propina que de sueldo, no puede entrar en la pensión alimenticia. O sea, es como un dinero intocable que de ahí no se puede hacer nada y puede ser más alta la propina que del sueldo. Entonces, esas son cosas que nosotros pedimos. No era que no lo íbamos a votar. Llegamos a la noche, pedimos correrlo una semana el proyecto para hacer determinadas consultas, presentar los aditivos, las modificaciones. No se nos aceptó. Pedimos un cuarto intermedio media hora. Media hora pedimos de cuarto intermedio para poder redactar algo y agregarlo, no se nos aceptó. La casualidad que estaba el partido. Nosotros tenemos claro por qué no se aceptó el cuarto intermedio. ¿Quién no lo aceptó? ¿Por qué? Cuando dice quién no lo aceptó, ¿quién El no lo cuarto aceptó? intermedio lo votaron algunos legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y Frente Amplio no nos votó el cuarto intermedio. No tuvimos la chance de tener media hora para redactar Pero acá no- algunos Pero pará, aditivos. ¿qué partido estaba?
Uruguay. Ah, el partido de Uruguay no entendía. Ah, el partido No de entendía de qué fútbol. partido, un partido No, pero- nuevo. Yo doy un partido nuevo. A ver si El partido entiendo. de Uruguay. Si la plata de la propina se agrega al salario del trabajador, ¿no hay que hacerle aportes también? Seguro. Bueno, Pero ahí cambia toda la lógica. Ahí cambia ya no es todo. lógica, Ahí no cambia es todo. propina. Absolutamente todo. Hay Diego, por eso efecto. estábamos hablando. Hay Es- efecto. hasta ahora se liquida por ficto. Claro. Pero si entra Claro. la plata tal cual, Es más complejo. ahí es Bueno, todo, seguro. No, pero Claro, perdón, quiero- no hablando. se modifica eso. Una cosa es el vos ficto. seguís pagando por un No, ficto. pero es lo, Es lo que que está él planteando está Perrone. planteando. a ver, Quiero decirles que la fuerza que tiene este programa, Patricia Madrid, las opiniones, hicieron que el presidente, al final, no va a fundir Cambiaste el de águila. tema. Ah, cambió de tema. Cambiaste de tema. Se No, echó no, para atrás. por favor. Esto no. es lo que dijo el presidente, mirá. Una idea que tuvimos hace muchísimos años, justamente de un símbolo de violencia, de guerra, transformarlo en un símbolo de paz. Hace un par de años nos comunicamos con Pablo Echugarri, quien generosamente y honorariamente aceptó. Ahora, en estas pocas horas que han pasado, creo que hay una abrumadora mayoría que no comparte esta decisión. Y si uno quiere generar paz, lo primero que tiene que hacer es generar unión. Y claramente esto no lo ha generado. Así que, lamentablemente, sigo sosteniendo que es una buena idea, pero a un presidente le corresponde escuchar y representar. Así que hoy hablé temprano con Pablo Echugarri y vamos a desistir, lamentablemente, la idea, pero me parece que es lo que quiere la mayoría de la gente. Perfecto. Sí, Madrid, sí. Sí, no, para generar paz hay que generar unión. A mí me parece que esa frase resume muy bien una reflexión después de una semana que fue terrible, desde mi punto de vista. Creo que hubiera deseado, digamos, que la reflexión hubiera llegado mientras estaba de viaje en Estados Unidos y cuando desembarcó, digamos, cuando llegó al aeropuerto Carrasco el jueves. A partir del jueves hubiera tenido otro tipo de actitud. La idea- Lamentablemente no se dio, pero bueno, pero en este caso, digamos, la reflexión amerita para Vos estás esto diciendo, puntual. tendría que abrir el Parlamento. Volvemos al tema de la otra vez. Yo retomo, digamos, lo del tema del Parlamento, porque yo creo que fue un tema importantísimo desde el punto de vista simbólico. Con respecto a esto, la verdad, celebro, me parece que está muy bien. No es la primera vez que, habiendo escuchado y precisamente prestando ¿no? como mucha atención a todas las voces de discrepancia que surgieron en las últimas horas, den marcha atrás. Y a mí me parece bien. Yo tengo un argumento. No, políticos que los gobiernos una den cosa. marcha atrás. No, lo que iba a decir es que justamente que últimamente está apareciendo en todos lados, menos donde tenía que estar el presidente, ¿no? Donde tuvo que ir. Pero el punto es, a mí me extraña profundamente que no haya tenido un asesor, una asesora, un historiador, una historiadora, un profesor de historia, una profesora de historia, que le haya dicho que era una muy mala idea. Que era realmente una muy mala idea desde el punto de vista no solo historiográfico, no solo de la memoria. Yo te agrego una cosa, León. La subsecretaria de Educación y Sí, Cultura, Cultura se Ana lo dijo. Ribeiro, que es historiadora, una mujer, una académica Brillante. brillante, no fue consultada. Se enteró de esto por la prensa. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Entonces, la verdad, no puedo coincidir más. ¿Quién asesoró, en este caso, al presidente y quién no evitó que el presidente cometiera semejante error? Que bueno, que se atajó a tiempo, digamos, y da marcha atrás. Pero Yo insólito. quiero destacar en este caso, a ver, si el presidente toma una decisión y la toma erróneamente, como yo creo que la había tomado, lo criticamos. Si después echa marcha atrás y dice, mira, la verdad, sinceramente... Eso está bien para mí. Ahí está. Claro. Digo, no podés... Si el tipo dice sí, es porque dice sí. Si dice no, es porque dice no. Y vuelvo a reiterártelo y voy a dar un pequeño argumento. Yo estuve en contra siempre del tema. ¿Pero sabes por qué estuve en contra del tema? Porque si bien la Corte Internacional le dio a Uruguay la pertenencia de esta famosa águila, esto no es algo de la historia uruguaya, es algo de la historia mundial. ¿Me explico? Entonces, Uruguay, me parecía que Uruguay no podía tomar una decisión de reconvertir esto, que significa uno de los capítulos más negros, o tal vez el más negro para muchos de la historia de la humanidad, en una paloma. ¿Correcto? Más allá de que la Corte Internacional te haya dado la posibilidad de que sea tuya y todo lo demás. Es algo que le pertenece a la humanidad. Bueno, ¿correcto? Álvaro. ¿Me explico? Por lo cual me parece una- estoy de acuerdo. Una Con las dos cosas. decisión correcta del presidente, no entendimos desde un principio. Así que, bueno, veremos cómo sigue el tema.
pero se generó una controversia. Porque ahora el tema es ese, ahora es, de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer con el águila? Que el águila vino, la verdad, vino a ser un problema, ¿tá? Una piedra en el zapato desde hace muchos años, ¿tá? Desde la que la sacaron. Les cuento una cosa, no sé, estaba en un astillero naval y tenía tapada la esvástica. Lo que es el poder del símbolo, ¿no? Le habían tapado la esvástica como si fuera algo, es algo terrible, pero digo, es como raro. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Y bueno, es el momento de hacer un museo de la Segunda Guerra Mundial relacionado con el Bueno, Uruguay. hay un museo en Sarandí del G con respecto a la batalla del Río de la Plata. Así que yo creo que no fue consultado nadie porque fue una decisión capaz que meditó y creó el propio presidente de la República, que además, es decir, la llevó adelante porque consideraba que era un camino de pacificación. Yo estaba en desacuerdo, como lo dije el viernes pasado acá, no me parecía lógico que de alguna forma destruyéramos vestigios del pasado horrendo y terrible, y te puse a consideración que sería lo mismo que si hubiéramos transformado en un balneario Auschwitz. Te lo dije. Así que directamente yo no estoy de acuerdo, pero tampoco le busquemos la quinta pata al gato. Ahora escuchó, vio la reacción y vio cómo reaccionó la sociedad civil y la sociedad y la política y dijo, bueno, Claro, igual pero sonó a lo que golpe de pasa, efecto, ¿sabes ¿no? lo? Es Volvemos que, para atrás. ¿Sabes lo que pasa? Entonces- es una ratificación, yo creo, de algo que la propia coalición de gobierno le ha reclamado al presidente y es la famosa mesa, sí. su personalismo Sí. Y su Bueno. individualismo al momento de gobernar. no es Entonces, el primer presidente que gobierna no, yo no así. digo que no, yo no te digo Vamos a eso. empezar Lo que por digo es, cuando vos decís, bueno, tal vez la tomó, digamos, una decisión en su fuero íntimo, bueno, pero uno espera que, obviamente, no es humanamente posible que un presidente de la República abarque todos los temas. Para eso tiene un gabinete, Exacto. para eso se rodea de técnicos, Sí. para eso lo asesoran. Entonces, en temas que por allí pueden ser tan sensibles, me parece que en este caso lo que faltó fue asesoramiento. Leo, ¿qué Puede decís? ser. No, que fue como un golpe de efecto bastante interesante después del lío que se armó por no haber ido al Parlamento. ¿Pero ¿no? decís que Y fue una cosa por la otra? ¿Eh? ¿Vos Decís decís que que una hay cosa una fue por la estrategia en ese Y sentido? no sé, capaz que... ¿Que hay fuegos artificiales entre una cosa y la otra? Y podría ser, sí. La empresa fue de a- publicidad funciona, Pero él digamos, dijo está directamente que dando. el Estado cumplió con lo que se le había asignado, con la representatividad que tuvo de los distintos poderes y los distintos estamentos del Estado, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, la Comisión de Derechos Humanos y todo ese tipo de cosas para llevar adelante el Pero acto podía haber del otro ido, día. podía haber ido. Sí, pero no Podía estaba haber ido. mandatado que fuera el O presidente. sea, me pareció un la golpe de República. efecto publicitario, porque tampoco era, si se aceptaba este proyecto, no era una cosa que diga, bueno, nos cambió la vida. Era, no sé, además otra cosa, la paloma de la paz, que obviamente viene de tiempos inmemoriales el concepto de paloma y viene es bíblico, el que dibujó la paloma de la paz que nosotros conocemos fue Picasso. Fue Picasso. Un comunista. Interesante, ¿no? Buscando lo simbólico. Pero no, en realidad me parece que es el momento de ponernos a conversar y decir, bueno, ¿cuál Qué fue? contradicción, ¿no? Que de repente desde el comunismo viniera una paloma de la paz, Bueno, ¿no? Por yo te la determinadas tiro. cosas que Te sucedieron. la tiro. No, que sea el momento que nosotros en realidad digamos, bueno, es un episodio de la historia mundial, pero que sucedió en este territorio. Por lo tanto, de alguna manera, Uruguay estuvo relacionado con la guerra exacto. y también, de alguna manera, puede contar su historia a través de un museo, ¿no? A través... Ahora, porque tenemos el telémetro también. Yo te doy la derecha, pero soy un aficionado a la historia y trato de incorporar conceptos, para empezar, algo muy básico, vivir la historia en el momento que se da, porque ahora del nazismo hablamos todo, pero en aquel momento Uruguay le declaró la guerra a Alemania en el 45, Sí. ya estaban los rusos entrando a Berlín. Fue un episodio diplomático mayúsculo. Uruguay era un país neutral, entró el acorazado de bolsillo alemán y no se sabía qué íbamos a hacer. Fue muy removedor para Uruguay. Había una comunidad alemana, de hecho, la sigue habiendo, por supuesto, gente vinculada a Alemania en el Uruguay. Fue muy removedor todo lo que pasó. Muchos de los marineros quedaron viviendo en el Uruguay y hicieron su familia y vivieron toda su... Sí, pero descendencia hay que tener acá. cuidado porque Pero hubo no es lo alemanes- mismo, Perdón, no era lo ¿cómo mismo carajo? ser nazi en el 39 y 40 que ser nazi en el 46. Bueno, pero a eso No es me lo mismo. refiero. Claro. Me refiero a este concepto y no quiero que se malinterprete porque hablamos el programa pasado de los símbolos. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel, en Jerusalén, en el Monumento del Holocausto, me pareció maravilloso. Además, la valentía que hay allí para exponer todo con mucho detalle todo lo que pasó. Y la verdad
es que el nazismo y los procesos totalitarios no son una irrupción que de repente estamos acá en el boliche, de repente viene un malo y dice, ahora se acabó y vamos a ser todos comunistas, vamos a ser todos nazis. No, no es así. Tienen apoyo, vienen muy mezclados con la política, son procesos complejos. No es que... ¿Se entiende lo que digo? Fue un episodio clave. Fue un episodio clave para el Uruguay. Yo tengo un También matiz. es claro que son movimientos de reacción. Que convocan a la participación, no tienen base filosófica. Pero ojo, en Europa en aquel momento, pará, que eso es un dato, ¿no? En Europa en aquel momento, estamos hablando de entreguerras, tenías un Salazar en Portugal, tenías un Franco en España, tenías un Mussolini en Italia, tenías un Hitler en Alemania. O sea, es un movimiento... Que además llega por los votos. Claro, entreguerras, de alguna manera, las democracias liberales cayeron profundamente en la opinión pública y estos movimientos que daban orden... Su propio golpe que venía saliendo. La otra vez leyendo actas parlamentarias, 1 de julio de 1940, acta Senado del Uruguay, varios senadores festejaron la entrada de Hitler a París y pidieron un aplauso para la entrada de Hitler a París. Y muchos de esos senadores hoy tienen políticos que están en el poder. ¿Tá? Pero no le vas a... Pero vos, un aplauso porque entraron las fuerzas nazis a París, que obviamente el Frente Popular, los parisinos, ¿no? O sea, básicamente el escándalo que era de alguna manera el gobierno de París para los conservadores en aquel momento, y se pidió. Pero tampoco yo voy a matar a ese político porque si no estoy siendo anacrónico. Y en la historia, el historiador no debe juzgar, debe comprender. No, y además es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Directamente. No podés estar... Y además el de hoy tampoco lo podés culpar por el de la década del 40. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué, digo, ya que tenemos museos, la verdad que algunos muy buenos en Uruguay y algunos en franco, digamos, la verdad, decadencia. Depende, ¿no? De cómo se gestionan y la plata que se les da. Porque al fin de cuentas esto no se arma algún tipo de exposición que no solo sea una forma de educar, sino que también resulte ser un atractivo desde el punto de vista turístico, como pasa en tantos museos del mundo que además facturan. Yo ahí tengo el matiz con Patricia y con Nick. Ahí tengo un matiz muy importante y lo quiero plasmar. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el águila sea expuesta en un museo. De la misma forma que, por ejemplo, Bin Laden no tiene tumba hoy. ¿Qué se trató de evitar con Bin Laden al no tener tumba? Que determinadas personas que de alguna manera compartían su ideología, su pensamiento y determinadas actitudes para que fueran a venerarlo precisamente a un determinado lugar. Yo creo que el águila no es algo de lo cual, primero, no es algo para que los uruguayos lo expongamos en un museo. No es algo para exponerlo en un museo. Historia, una cosa es que... ¿Quién va a ir a venerar un águila? Pará. Vos dijiste... vos dijiste... Esto no puede servir para facturar. Julio, o sea, pero pará, yo te escuché, Patricia. Del mundo. No, está bien. Pero digo, yo te escuché tranquilamente. No, está bien, yo te escucho. Bueno, pero está bien. No comparto. Pero es difícil pensar que alguien en un museo va a venerar algo. Pero queda claro que no compartí. Yo no comparto lo tuyo. Yo te escuché tu exposición. Déjame terminar la mía, por lo menos, para que yo te pueda interpretar. Dale, te escucho. Una cosa es que los israelíes, que los judíos puedan tener un museo y puedan mostrar lo que ha sido parte de su horror, de su historia, de sus vivencias y de una serie de cosas más. Y otra cosa es que nosotros, producto de un hecho circunstancial, tengamos acá una imagen muy pesada, que hubiese estado no en contra, ultra en contra de que hubiese sido transformada en una paloma, y después la pongamos acá en un determinado museo con el espíritu de recaudar, de tener llegada de la gente y todo lo demás, y de otras personas que tienen una mentalidad muy desviada, que todavía siguen hoy pregonando lo que hizo el nazismo, que se consideran de la misma ideología, con las mismas actitudes. No es un pensamiento mágico ese. Es como un pensamiento mágico. Como que justamente esa águila va a generar... nada. ¿Y por qué? Es un problema de educación. ¿Por qué la tumba de Bin Laden? ¿Por qué no hicieron una tumba de Bin Laden? Porque lo mataron y lo tiraron al agua. Y además, pero está bien el razonamiento, yo lo sigo, pero ahí hay una influencia religiosa muy grande con respecto a que directamente después, como se va a la Meca, podrían ir a lo de Bin Laden. Es otra cosa diferente. Eso sí, pero en esto
directamente es un hecho histórico que hay que plantearlo para que directamente la gente entienda que no es que lo mostrás porque es una maravilla, lo mostrás porque es un ¿Te horror. gustaría vos si hay algo que nos han uruguayo, enseñado, ¿te gustaría que algo si hay uruguayo algo que- del pasado de la historia uruguaya, por ejemplo, a vos te gustaría que un hecho Voy a ir a la pausa, del pasado, perdóname, Dale, dale. Piña, ¿te gustaría que un hecho de la historia uruguaya que de repente fuera muy triste, muy doloroso para nosotros, fuera expuesto en un museo Pero es en el diferente. exterior, por Aquí ejemplo? el Uruguay ingresó en la guerra, ingresó en el conflicto a partir de la batalla del Río de la Plata. Claro. Es otra cosa diferente. No, te entiendo. Nosotros formamos parte de esa historia. No, pero yo eso Entonces, no lo olvido ni lo trato, eso ni lo trato tampoco de ocultar. Te estoy hablando puntualmente de lo que significa el águila, de la expresión que significa el águila. Es mucho más allá. Si un presidente de la la República expresión. Voy a reculó una pausa. y modificó su posición original, imagínate. ¿Quiere decir algo, diputado? Yo creo que la Cerrá tuve historia pausa. no se puede ocultar Ajá. y que el águila debería estar en un museo o en algún lugar que vaya, que se conozca y para que quede plasmado en el futuro de que no vuelvan a pasar esas cosas. Colágeno Duo Abies es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2 UC2 L-carnitina Carnipure. Una sola toma diaria en cápsulas vegetales V-Caps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-carnitina favorece la recuperación de las microlesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Una fórmula que tiene el respaldo de Lonza Suiza y cuando elegís Laboratorios Abies estás eligiendo natural con calidad farmacéutica. Muy bien. Recuerden que si hablamos de mutualista, hablamos de Médica Uruguaya, que es la mejor atención. Gastando menos, la salud que merecemos está en Médica Uruguaya. Pausa. Y seguimos haciendo Polémica en el Bar en vivo, aquí en el 10, el canal. Canal uruguayo. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. Café, la humedad, billar y reunión. Sábado. Queso rallado artesano es queso. Lácteos Pipos, de excelente calidad. Bolsas para residuos, herradura, más resistentes. Queso para sándwich, Lover, amantes del queso. Industria Uruguaya. 58 minutos pasan de las 9. ¿Sabían que volvió el descuento del IVA y doble IVA a Castro? Llévate una parte de arriba. Encontrá las ofertas en locales por el 0800 8308 o en castro.com.uy. Ahora también abren los domingos. ¿Cómo haces, Castro? Sergio. Con Centel podés seguir teniendo el control, independencia y autonomía dentro y fuera de tu hogar. Porque ante una caída o emergencia, con solo apretar este botón, Centel te asiste inmediatamente las 24 horas todos los días. Además, te llaman siempre para ver cómo estás o para recordarte tomar la medicación. Probalo sin costo durante 2 meses. Informate al teléfono 0800 8718 por el WhatsApp desde www.centel.com.uy. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Ese botón. Bueno, mañana. Muchos. ¡Hola, papá! ¡Jorgito! ¡Hola, papá! Jorgito. ¿Cómo estás, papá? ¿Me tenés que ayudar, papá? Sí, ¿cómo anda? Yo no soy su padre, ya le dije 20 veces. ¿Cómo anda? Papá, me tenés que ayudar con los deberes. Sí. Porque se viene el día del natalicio de don José Sí, Cabral espere que me voy a parar, Ortigas. así no lo dejo hacer. Y Sí. entonces mañana tengo que hacer un trabajo. Tengo que escribir un poema sobre Artigas. Ajá. Entonces yo dije, yo voy a ir al programa porque vos no me puedes ayudar, pero como está el historiador Leo, Sí. porque me dijo la maestra, Conmigo no cuente. me dijo la maestra que te ayude a alguien que haya terminado la primaria. Por eso le voy a pedir al señor Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo voy a hacer un poema sobre Artigas y me gustaría que usted me diga si está bien. Bien. Dígalo. ¿Está bien? Dígalo. ¿La digo? Vio que se puso ya en posición profesor. sí, de profesor. El profe, se puso profe. Ahí voy, ¿eh? El 19 de junio es un día muy preciado. Vino al mundo José Artigas, que justo nació un feriado. Qué casualidad, ¿se da cuenta? Qué increíble. Es el padre de la patria, un abuelo que se estima, que entre tanto parentesco se casó con una prima.
No. ¿Voy bien? Vas muy bien. Eso Va sí, bien, ¿no? va Salvo bien, por lo de va padre bien. de la patria podríamos discutirlo, pero lo demás está bien. Tiene calles y billetes, también tiene monumentos. Sí. Y al igual que Sergio Puglia, tiene un gran departamento. Siempre estoy metido ahí. Es muy bueno. Ay. Don José plantó su huella, su ideal y su equilibrio. Qué bien que entona. Y a Leo Borges lo salvó con el curro de los libros. Lleva como 10 libros. ya Gracias, lleva. José Gervasio. Dale, es. Su nariz es aguileña Sí. y con eso no se embroma. Si la agarra a Chugarri, la convierte en paloma. Porque tiene actualidad mi poema también. Feliz cumple, general, defensor de nuestro suelo. Un saludo va en su nombre a toditos los Muy bien. abuelos. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo estuve, papá? Muy bien, la verdad que muy bien estuvo esta vez, ¿eh? Bueno, ¿me das plata para...? Es para No tengo tarjeta. Siempre lo plata. ¿Cómo estuve, profe? Estuvo espectacular, la ¿Qué verdad. nota me pone? Del 1 al 10, Del 1 al 10. 9. ¡Vamos! Bien. ¡Gracias! El primer 9 que tiene El toda la primer escuela. 9 que tengo. Mire Me voy. usted. ¡Chao, gracias! Chao, que pase bien, que pase bien. ¡Chao! Bueno, mañana algunos niños prometen y otros juran la bandera. ¿Cómo es el tema bien? Lo de primero de escuela prometen, que Prometen. los primeros liceos juran. Claro, la promesa de la bandera en primero es simbólica, no tiene ningún tipo de cosa vinculante, pero sí, en primero de liceo tienen que jurar la bandera. Es una ley muy vieja, en realidad la ley se llama Ley de Instrucción Militar, y el artículo 28 es el juramento a la bandera, y el artículo 29 dice que no pueden seguir estudiando ni ser funcionarios públicos si no tienen esa jura de bandera. Y bueno, esa ley, que es del año 40, se reglamentó en el 43 y bueno, sigue existiendo. Y de alguna manera, yo en el año 2005 escribí un libro que se llamaba Cual Retazo, Anacronismo de jurar la bandera, en el cual criticaba duramente porque me parece que en un Uruguay actual está de modé, absolutamente de modé, por muchas razones. Primero, la primera, que es histórica, es jurar la bandera uruguaya el día del nacimiento de Artigas. ¿Qué tiene que ver la bandera uruguaya con el artiguismo? Y ahí, ¿no? Estamos de acuerdo que Artigas no es el creador del Uruguay. No. ¿Verdad? No es el héroe uruguayo como si entras a Wikipedia y dice héroe del Uruguay. No, es el héroe de las Provincias Unidas, ¿tá? Particularmente de la provincia oriental, pero mucha agua corrió bajo el puente para que existiera el Uruguay y él ya estaba en Paraguay, del cual nunca volvió diciendo yo ya no tengo patria, según muchas fuentes, cuando lo fueron a buscar con la Constitución en la mano. ¿Tá? Por lo tanto, ahí ya tenés un problema. Pero después tenés otros problemas y bueno, esta ley nació en la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de guerra mundial en el cual de alguna forma los legisladores creyeron importante que todos los trabajadores, porque esta ley era para mayores de 18 al principio, ¿tá? Todos los trabajadores de alguna manera juraran fidelidad a la bandera porque se venían tiempos complicados. Se estaba complicando la mano a nivel mundial, ¿no? Entonces, tema de, bueno, vos tenés que ser reservista, porque la ley de instrucción militar es una ley de reservistas. Si viene la guerra, bueno, todo hombre mayor de 18 años tiene que salir de alguna manera a pelear, ¿no? Obviamente una situación que no sucedió, por suerte, ¿no? Eso por otro lado. Y por último, que es ilegal, ¿no? Yo alguna vez manejé que es anticonstitucional y un abogado me dijo, no, es ilegal. ¿Ilegal por qué? Porque la ley fue ideada para mayores de 18 y se aplica para menores. Y lo otro, de alguna forma, es que el juramento no existe en la jurisprudencia uruguaya. No existe el juramento como en Estados Unidos, que juran sobre la Biblia, ¿no? Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. O en Eso no existe Argentina, en cuando Uruguay. asumen el poder, que Por ejemplo, juran sobre la Uruguay Biblia. como país laico no concibe el juramento. Exacto. ¿Tá? Por lo tanto, el juramento tiene ribetes religiosos, obviamente. Por lo tanto, todo en la ley de instrucción militar y particularmente en estos dos artículos que fueron agregados por Eduardo Víctor Aedo, ¿tá? Es un dato que por ahí no manejan algunos artículos que andan en la vuelta, sobre todo un artículo de ADES del año 2019, ¿tá? La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo, en el 2019 largó un artículo en contra de eso, un artículo en el cual me plagió absoluta y totalmente mi libro, Cual Retazo, lo plagió, no le puso comillas, nunca pidió disculpas, simplemente Bien. bajó. ¿Quién hizo eso? No lo sé, yo hablé con Emiliano Mandasen y se lo dije, le mandé le mandé todo. El libro. Bajaron la publicación, pero no, nunca hubo un pedido de disculpas ni nada. Pero para Leo, ¿no está bien de alguna manera que haya algo con la bandera? Querer la bandera, no sé, es como una ceremonia. No, un símbolo patrio. Nosotros patriótico. los uruguayos somos muy particulares con respecto al sentimiento patrio. Y miramos a veces a los franceses, a los argentinos y los titulamos inmediatamente de chauvinistas. Nosotros, ¿cómo sentimos la patria?
cómo observamos lo que son nuestros símbolos, porque dentro del territorio nacional pasamos por enfrente de ellos y me parece que no se nos mueve absolutamente nada. Ahora, vemos una bandera flameando en la Organización de las Naciones Unidas o caminando por Madrid y se nos frunce el alma. O en el fútbol. O en el fútbol. El fútbol es como de alguna forma el momento en el cual nosotros sacamos a relucir ese patriotismo desde el punto de vista material, sobre todo. Escarapela, bandera. Dijiste una cosa muy importante. Él dijo, yo ya no tengo patria. Y cuando llegó acá, históricamente está documentado que lo trajeron los restos y los tuvieron guardados en el puerto durante un tiempo porque no sabían dónde meterlo. Y no sabían qué hacer con el cuerpo de él. Y después entonces empieza todo un trabajo histórico para poder reconstruir imagen y de alguna forma definirlo como tal. Exacto, porque cuando llega Artigas, de alguna manera vuelve en esa urna en los 1854, que todavía no se había creado de alguna manera el culto artiguista. El culto artiguista se crea desde fines del siglo XIX, se va tejiendo, se va armando. Carlos María Ramírez, Bauzá, Zorrilla de San Martín a principios del siglo XX, van armando de alguna manera lo que es el culto artiguista, según Pivel Devoto. En realidad estoy citando un historiador muy famoso. Leo, porque antes era un tipo más bien negativo, ¿no? Sí. Hay una leyenda negativa. ¿Pero por qué? Porque el Uruguay, y ahí estoy por ese tema, porque el Uruguay de alguna manera es el éxito de todos los fracasos. Seguro. Uruguay es el éxito del fracaso artiguista. Por lo tanto, los arquitectos y albañiles del Uruguay van a ser antiartiguistas en general. Santiago Vázquez, Lucas Sobes, Nicolás Herrera, el mismo Rivera, que en un momento lo abandona, el mismo Lavalleja, que en un momento lo abandona, diciendo cosas terribles también de Artigas. Entonces, de alguna forma, el Uruguay se crea muy en consonancia con los unitarios argentinos. Por lo tanto, para los unitarios argentinos, y sobre todo para el pater histórico que es Mitre, Artigas era un montaraz, un asesino, etcétera, Sí, etcétera. pero Argentina ahora Y la visión que modificó. tenían los Argentina viajeros y ahora los ingleses. es un revisionismo de la situación con Artigas. Un revisionismo sí, hizo un revisionismo, y lo está haciendo, muy relacionado con lo político partidario. ¿De quién estás hablando? De Artigas. O sea, hay una reivindicación de Artigas, Claro, pero muy relacionada. Como también, a ver, en este momento el revisionismo argentino habla de Artigas casi también como un cercano a un padre de la patria. Y bueno, la actual vicepresidenta de la República Argentina dijo Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos. Exacto, quiso ser argentino y no lo dejamos. También una cosa totalmente equivocada. No. No. Yo la defendí en su momento. Sí, en su momento. Te faltaba defender. No. A ver, dividamos lo que es Cristina como político y otra cosa es lo que dijo Cristina. Sí. Si quieren comprar a Cristina como tonta, van a perder. Es una mujer formada. Podemos estar de acuerdo con ella o en desacuerdo. Obviamente. Pero además ella lo dice, porque hay que contextualizarlo, que hablamos con Julio en el corte. Ella lo dice en Entre Ríos, enfrente a su delfín, que era el Pato Urribarri, que después cayó en decadencia absoluta, pero era su delfín en ese momento. Lo dice en Paraná. Urribarri, cuando fue gobernador de Entre Ríos, sacó el cuadro que tenía de Urquiza de su despacho y puso el de Artigas. El de Artigas. ¿Saben lo simbólico que sacar a Urquiza, que es el caudillo de Entre Ríos, y poner a Artigas? O sea, había una política. Por eso lo dice como un guiño también. Pero yo creo que sí que quiso ser argentino. Pero no tomemos argentino como el como Estado lo que nación soy, que se formó, seguro. claro, se formó A después. eso me refiero. Exacto. Bueno, pero la Argentina existe. Hay desde muchos mucho ciudadanos antes. argentinos Pero que la lo toman Argentina- Artigas. Pará, Álvaro, En Argentina, ¿qué no, dentro del Argentina existió concierto después de de Artigas. Muchachos, No, pero ¿qué pasa? Argentina Era la cabeza quiere del decir tierra de virreinato. plata. Bueno, Era la forma en que se la nombraba. República Argentina es posterior. Seguro, la República es posterior, pero era la cabeza de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y la Argentina, desde el Cabildo de la Argentina, se gobernaba y se manejaba absolutamente todas las provincias. Y Artigas luchó por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Álvaro. Leo es bastante polémico siempre que habla de Artigas. No nos vamos a poner a discutir de historia porque evidentemente no estoy a la par de Leo para hablar de historia. Nosotros conocemos un Artigas y es el Artigas que reivindicamos y que de alguna forma son los pilares fundamentales por los que se mueve Cabildo Abierto. La soberanía de los pueblos, la defensa de lo más débil y la inclusión social. Esos son los tres pilares que Cabildo Abierto defiende desde el artiguismo y por eso se llama así el movimiento ¿Hay algún social. partido que no defienda eso? Claro, pero es interesante Cabildo, perdóname Leo, porque estuvo por muchos años la vertiente artiguista como un grupo explícito con el nombre de Artigas en su... Y ahora Cabildo también lo reivindica porque en sus redes sociales y en su gestación se pronuncia como artiguista. De hecho, su nombre al principio no era Cabildo Abierto. Era Movimiento Artiguista. Era movimiento al artiguista que no fue aceptado por la Corte Electoral y terminó en Cabildo Abierto.
La realidad que la soberanía del Uruguay, no sé si todos hoy la pueden defender, todos los que se declaran artiguistas no sé si lo pueden defender, porque lo que pasó en estos días con este acto que se obliga de parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nosotros lo tomamos como un avasallamiento a la soberanía y que de alguna forma deja una mancha importante en lo que es la historia del Uruguay. Porque esa Corte Interamericana no tiene ninguna potestad de haber hecho esa obligación al gobierno uruguayo, y entendemos nosotros, y como defensores de estos principios, que es un avasallamiento y que deja una mancha en lo que es la soberanía del Uruguay. Pero fíjate que Artigas dijo clemencia para los vencidos, curada a los heridos, y la dictadura no, la verdad que no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso, todo lo contrario, es tomar los prisioneros, torturarlos y matarlos. El Piña... Pará, ¿qué está haciendo? La soberanía en este caso fue invadida completamente. Nosotros compartimos que el presidente no fuera a ese acto, es más, no se debería haber hecho. Eso es lo que tiene que ver con la soberanía, defender, porque ¿para qué tenemos la Constitución del Uruguay? Si nos gobiernan de alguna forma estos organismos que funcionan claramente bajo una ideología. Claro, entonces, la ley de caducidad también de alguna manera atenta contra la Constitución, porque mete un poder por encima de otro, ¿no? De alguna manera, el Poder Ejecutivo se mete en el Poder Judicial, eso. No es un pseudo poder internacional como en este caso. Pero perdón, Uruguay adhirió a los convenios de los cuales la Corte Interamericana representa y tiene que cumplir. Jorge Díaz, de hecho, el ex fiscal de Corte, hizo un tuit, un hilo de Twitter muy interesante, advirtiendo, digamos, que Uruguay ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos por ley en marzo del 85, ¿no? Gobierno de Sanguinetti, que de hecho fue promulgada, y que allí, además, se reconoce plena competencia y el pleno derecho de competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para entender en los casos relativos a la interpretación o aplicación de la convención a la cual nos habíamos plegado. Y que, además, de hecho, esto que hizo Uruguay en aquel entonces fue de forma absolutamente voluntaria. Digo, nos podemos ir. Podemos separarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos negar la convención. Digo, ¿ustedes quieren negar la convención? Porque no es eso. Es que promuevan un proyecto de ley en ese sentido. En la convención, en ningún lugar dice que el Uruguay está obligado a lo que le obligaron a hacer. Entonces, el tratado no dice eso. Pero es que lo que pasa es que nos plegamos a los mandatos que en todo caso, o a las sentencias, digamos, que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, por eso le pregunto, pero la Corte no tiene... ¿Usted cree que nosotros nos tenemos que ir de esa convención? La Corte no tiene la potestad de obligar al Estado uruguayo de hacer lo que lo obligó a hacer. No la tiene. Bueno, no de hecho, tiene. está previsto, digamos, para que sí. En ningún lugar lo dice. Lo que hizo con el Estado uruguayo, con el gobierno uruguayo, es un avasallamiento, como decía yo recién, a la soberanía del Estado uruguayo. Pero yo le pregunto, entonces nos tenemos que ir de la... O sea, tenemos que... piensa, digamos, que no lo sé. Nos tenemos que ir de la Convención, entonces, de Derechos Humanos. No lo sé, claramente... No, se lo pregunto, porque si a usted no le parece que tenemos que cumplir las sentencias que se mandatan, entonces nos tenemos que ir. No tiene potestad de dar esa sentencia. Eso no lo dice. O sea, que eso se no puede participar, pero no legitimar no acatar. A ver, la Corte acá tuvo una injerencia legislativa, ejecutiva y económica sobre el Estado uruguayo, con todo lo que nos mandató a hacer y obligó a hacer ese acto público. En ningún lugar dice eso el tratado. Entonces, acá... No va a ser la primera vez que un organismo internacional, no estoy defendiendo acá al legislador, que primero no necesita que yo lo defienda, ni mucho menos, pero simplemente analizando el tema, digo, hay organismos internacionales de los cuales uno forma parte y no coincide en muchas de las cosas. Y hay decisiones que uno no acata, formando parte de esos organismos internacionales. ¿Me explico? Entonces, no quiere decir que te tengas que ir circunstancialmente. Hay algunas cosas que puedes compartir y hay otras que no puedes compartir. Y quiero hacer un pequeño agregado. No, pero lo que le digo es, desde el punto de vista político, entonces nos podemos ir perfectamente de la Convención de Derechos Humanos. O sea, hay cosas que la puedes puede compartir, promover hay cosas que no. un proyecto de ley, capaz que Cabildo Abierto lo quiere hacer. ¿Cuántas veces hemos debatido acá de organismos internacionales que vienen los políticos pero acá lo que pasa y dicen, es que a Cabildo Abierto no le convence comparto. ninguno, Julio. Lo que pasa es que a Cabildo Abierto no le convence ninguno de los organismos internacionales que el mundo
mundo un tema entero, de- digamos, o de un por lo tema de menos legisladores. el mundo occidental se ha dado como organismos internacionales para regirse. Cabildo no comparte ninguno. Está la Organización Nacional de la... A ver, está la ONU. Hay presidentes que han ido a la Perdón, ONU. o me equivoco, Perrone. No sé si es tan así. Nosotros estamos hablando ahora concretamente de esto, porque tiene que ver con un principio del artiguismo. Por eso lo dije cuando arrancamos a hablar en este bloque de la soberanía de los pueblos. Acá hay una invasión a la soberanía de los pueblos. Entonces, primero hizo bien el presidente en no ir. Segundo, el acto no se tendría que haber hecho, porque no le correspondía. Porque no lo dice eso la Corte Interamericana. Y yo creo que queda una mancha en la soberanía uruguaya después de una invasión de este tipo, de un dictamen de este tipo, que pone al gobierno uruguayo casi de rodillas a hacerse cargo, porque lo que le faltó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es que el presidente de la calle Pou dijera públicamente que él era el responsable de la dictadura. Pero Fue le parece gravísimo. un poco raro, ¿no le parece un poco raro, digamos, que el Cabildo Abierto sea el único partido político que entiende que al Estado no debía, en todo caso, cumplir? Bueno, no Porque sé, la verdad no sé que si no somos es una el único. posición unánime en ninguno de los partidos políticos, ni siquiera de los que integran la coalición. No sé si somos el único No, sí, partido la verdad político. que De sí, repente porque de somos hecho- el único que lo estamos diciendo. De hecho, o sea, no hay ninguno, digamos, que se haya manifestado con esta o haciendo este tipo de consideraciones que usted dice, Perrone. O sea, A mí lo que- Hay que sorprende, preguntarle a no los sé. otros partidos. A mí lo que me No, extraña pero es... bueno, pero eso son nosotros los únicos hablamos que por lo nosotros. plantean. Que ese son es esas el cosas que punto. es de alguna manera colocar al artiguismo como legitimador de determinadas cosas. En el año 75, 1975, salió un folleto que se llamaba Artigas y la Seguridad Nacional, plena dictadura, plena etapa comisarial de la dictadura. Y ese librito, ¿tá? De alguna manera justificaba la doctrina de la seguridad nacional a través del artiguismo. Y recuerdo ahora particularmente un extracto, porque lo que hacía era extractar pedazos de carta, nada más horrible, ¿no?, que sacar de contexto de alguna manera las frases, que decía que el germen del desorden debe ser prontamente aniquilado. Y eso era un librito que de alguna manera colocaba a Artigas como justificador de la doctrina de la seguridad nacional. Por lo tanto... Particularmente burdo, porque absolutamente. Extraer cosas de documentos se hace todo el tiempo. Pero eso, como vos lo estás relatando, parecía bastante burdo y una alusión a la lucha antisubversiva. Piña había planteado un tema, yo escuché con mucha atención porque me corresponde, aparte teniendo un historiador acá y gente muy capacitada como para poder hablar del tema, uno debe escuchar y aprender. En determinado momento planteaste si deberíamos tener una mayor cuota de patriotismo. O leer. Sí, estas cosas están bien o son ahí está. una exageración. Bueno, yo te voy a decir Pegar algo. la bandera suena Mira, como- yo creo que el uruguayo por esencia, lamentablemente, no tiene una tendencia a recordar momentos de nuestra historia. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, ahora con una cosa que yo discrepo totalmente, que fechas patrias sean modificadas para hacer feriados largos. Si vos querés hacer feriados largos porque la gente trabaja más, porque los hoteles necesitan, exactamente, haces un feriado turístico, ¿correcto? En septiembre, feriado turístico, tercer viernes, feriado turístico, viernes, sábado y domingo. Me parece que hay fechas que no pueden ser modificadas. Y curiosamente hay un gran contrasentido. Los uruguayos más patriotas son los que se van de Uruguay y en este momento nos están mirando en diferentes partes del mundo y viven lejos del país. Se terminan comprando una bandera que nunca acá se compraron, porque normalmente yo nunca me iba a comprar una bandera de Uruguay, lo tengo que decir claramente. ¿Ah? ¿Cómo viene el mantener... La sacaste de canje, porque vos sacaste de canje. No tengo ese... Tampoco compraste sacos ni camisas. Pero digo, el uruguayo cuando se va al exterior compra una bandera de Uruguay que nunca compró acá. Se llama nostalgia. No, pero está bien, pero hay un sentido patriótico. Hoy el mundo está mucho más globalizado, los que viven en el exterior tienen mucho más llegada, pueden escuchar la radio, pueden leer los portales, pueden ver televisión, nos pueden estar mirando a nosotros en este momento. Pero el que vive en el exterior tiene un sentido patriótico que aquí no lo tenemos. Para mí por dos cosas. Primero, vos dijiste algo recién, clemencia para los vencidos, curad a los heridos. ¿A cuántos niños le preguntás o a cuántos jóvenes adolescentes le preguntás clemencia para los vencidos, curad a los heridos? No tienen ni idea. ¿Correcto? No tienen ni idea. Es una frase artística. No, está bien, pero digo, a ver, lo que te quiero decir es que no hay, para mí, esta es mi opinión, ojo, se puede disentir con ella. Yo creo que no tenemos un sentido patriótico. Por ejemplo, en Argentina, por decirte algo, los tipos andan con la escarapela puesta. Después no sé si las acciones condicen con lo que realmente pregonan. Parecería que no.
Parecería que no. Bueno, pero ahí está, pero te quiero decir, el argentino se pone la escarapela, se siente orgulloso en determinadas fechas patrias, etcétera, etcétera, etcétera. Vos dijiste hoy, no podemos tomar a la señora Cristina Fernández como una persona tonta. Digo, ¿cómo va a ser tonta? Con todo lo que se afanó y todavía sigue en libertad, es una fenómena. Madrid, estamos No, yo volviendo al mismo simplemente, tema. no, yo me quedé pensando en lo que decía Perrón y cómo Cabildo Abierto creen que es un ataque a la soberanía nacional, las resoluciones o las decisiones o los mandatos, digamos, que tienen los organismos internacionales. Y me sorprende, la verdad, porque no le gusta esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo internacional. Pero creo que no planteó Cabildo Abierto ningún problema, por el contrario, incentivó el hecho de que el exministro de Salud, Daniel Salinas, fuera el presidente de la Organización Panamericana de la Salud, organismo dependiente de la OMS a nivel de América Latina. La verdad me sorprende, porque la injerencia no le gusta en algunos casos, pero parece que sí le gusta en otros, principalmente cuando pueden llegar a un cargo de poder. Digo, estimularon la candidatura de Salinas, le dieron para adelante, y es más, cuando el resto de la coalición de gobierno le echó tierra a Salinas y fue una campaña que al final terminó siendo desastrosa para Salinas, porque prácticamente se la puso al hombro y quedó solo, los propios cabildantes salieron a decir de que había sido terrible la posición del resto del gobierno. La verdad es contradictorio. Hay una enorme diferencia en lo que es la Organización Mundial de la Salud. Usted habló de injerencia de los organismos internacionales en las políticas, en la soberanía de los derechos estados. Humanos, que es Vaya si la OPS larga mandatos para América Latina en materia justicia sanitaria. ideológica. Pero por eso, comparando ¿te le lo que es gustan la algunos casos y OMS, en los otros casos EPS, son organismos ejecutivos, técnicos, científicos y profesionales. Perdón, pero que en el momento de una pandemia, organismos como la OPS y la OMS largaban directivas para que el resto de los países cumplieran recomendaciones, consejos y también indicaciones. Entonces, Bueno, por eso le digo, a usted la soberanía le había afectado todo lo que en tiene que algunos ver casos con la y en otros. vacuna, con los laboratorios, iba todo al mismo lugar. La verdad, son a mí organismos completamente Igual parece hubo países que contradictorio. aceptaron esas opiniones y esos lineamientos y otros que no. Acá yo no voy a defenderlo al señor, como dijo él, no necesito defenderlo, pero tampoco pensemos que, en definitiva, la comisión dio un resultado y ustedes saben que yo apoyo ese resultado. No conozco lo que Uruguay ha firmado y no sé si realmente había obligación de cumplirlo o no cumplirlo. Lo que sé es que el Estado, el gobierno, estaba de acuerdo en cumplirlo, pero él está abriendo una puerta, él está diciendo una cosa y es que no había obligación y que el Uruguay podía, con independencia, como puede el Uruguay actuar en la Organización Sergio, de las pero lo que pasa Naciones es que hay un Unidas, error conceptual. en la ONU, por Hay un error ejemplo, el Uruguay conceptual, apoya Sergio. unas cosas y otras Pero, no. Sergio, hay un error conceptual, porque en este caso Uruguay se plegó y desde Sí, el pero punto de también vista Uruguay forma ejecutivo, parte de la ONU. desde el punto de vista ejecutivo, La ONU, se por plegó a la favor. Convención de Derechos Humanos y de hecho forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es Yo no más, sé, a pero tal no nivel sé si que son- quien preside, digamos, actualmente la Corte es nada más y nada menos que Pérez Manrique, ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Sí. o sea, que no fue postulado, digamos, por Uruguay en este caso, o sea, hay que hacer una distinción, no es que lo postula. Digo, pero hay un uruguayo, digamos, que además forma parte de la Corte. O sea, No, Pero, pero lo perdón, que pasa es que vale yo decir quiero que- saber lo que él está diciendo. No es No que- voy a poner en duda lo que él está diciendo. No, yo sí que lo él- pongo en duda, Bueno, porque la perfecto. verdad no hay Lo que nadie, él está digamos, diciendo. lo pongo en Pero duda él no- porque no hay él nadie es un representante que haya dicho nacional que eso. viene a un programa de televisión que lo Está ve bien, pero el me país parece- entero y que no creo que esté mintiendo. No, es y que yo me no digo que esté pregunto, mintiendo, ¿el yo lo que digo Uruguay me parece estaba que tiene obligado a tiene cumplir tiene con una esa confusión orden? en materia, digamos, de conceptos, como claramente también tenía confusión en materia de la bancarización y qué es lo que pasa con las propinas. Entonces, No, de la bancarización no tenemos confusión. Bueno, me parece Por que sí, eso porque surgió Sanguinetti, Frente la verdad, Amplio y que todo fue lo el que demás en escribió el favor de los proyecto, está blancos, mandándonos de los mensajes a bancos. todos Ahí como no loco tenemos diciendo de que había un confusión. problema conceptual. en las Uruguay propinas. integra el Mercosur y es el más crítico del Mercosur. Estamos diciendo todos los días que nos queremos ir. Algunos dicen que quiere. Que integres algo no significa que esté de acuerdo o que haya firmado algún tratado. Lo que pasa es que acá esta Corte imparte justicia por encima de la Constitución uruguaya en un caso, no me quiero meter a discutir del triste caso, ¿no? Pero justamente la Corte en este dictamen dice que como Uruguay no investigó, ellos hacen la justicia. Entonces, por eso te digo, leo una pseudo justicia internacional. Ahora, hemos vuelto 2 veces sobre el tema que planteó el Piñe.
en un momento dado yo te hice la observación de que nosotros como uruguayos decíamos y hablábamos de otros países como chauvinistas y nos jactábamos que el patriotismo iba por otro lado, y él acaba de hacer exactamente el mismo planteo. Julio acaba de hacer el mismo planteo. Yo me pregunto, ¿somos patriotas? ¿Tenemos una conciencia de frente a el escudo nacional, frente al pabellón nacional? No. ¿Tenemos una conciencia de que forman parte de nuestro entretejido y que somos, eso nos representa? Eso es lo que me pregunto. Yo creo que el Uruguay o los uruguayos tenemos, en ese sentido, un patriotismo diferente al argentino. Los argentinos son patriotas desde un punto de vista muy material, ¿tá? Nosotros somos patriotas cuando nos atacan. Cuando nos sentimos atacados, los uruguayos tenemos adentro un enano fascista que nos sale, ¿tá? Y somos tremendos, ¿tá? En hechos tan mínimos como discutir a Gardel, el dulce de leche, cualquier cosa que nosotros nos saque de eje. El fútbol. Saltamos con un patrioterismo brutal, ¿tá? Pero sí es verdad que no tenemos esa relación con los símbolos patrios ni con las fechas patrias que tienen otros países. Y él hizo un planteo con respecto a la movilización de las fechas patrias y de los feriados largos. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque se cambia el feriado, pero el festejo, yo me pregunto, justo el 19 cae lunes, pero digo, directamente... Cambiar la fecha. Cambiar la fecha, pero la conciencia de que cambias la fecha para un fin de semana largo, pero el festejo es el mismo día. ¿Y cuántos se acuerdan de cuando es la batalla de las piedras? A ver, ¿Cuántos se acuerdan cuando es? Yo en este sentido me pongo. En la batalla de las piedras estábamos festejando, perdóname Leo, en la batalla de las piedras estábamos festejando cuando estaban curando a los heridos, no cuando se originó la batalla. Yo me pongo, sinceramente, porque se trasladó para un feriado, para hacer un fin de semana largo. En los zapatos de Pablo da Silveira, y te digo, déjamelos ahí. Me pongo los zapatos de Tabaré Viera y te digo, no, dame fin de semana largo. No, digo, estoy de acuerdo. Hay que tratar de equilibrar la balanza. Sí. Pero la fecha patria está buena. Porque el punto es este. Si nuestros gurises no conocen las fechas patrias, es culpa nuestra. Totalmente de acuerdo. No de los 100% gurises. Exacto, ¿Tá? cierto. No de los 100% gurises. de acuerdo. Por eso me parece... 100%. Me parece una cosa totalmente espantosa cuando van los canales afuera del liceo. ¿Qué fecha es el 25 de agosto? El chiquirín queda pagando. ¿Tá? Una vez lo hicieron en el Parlamento y el resultado fue nefasto. Desopilante. ¿Tá? Pero el punto es, si vos, por ejemplo, el 18 de mayo lo cambiás para un lunes, eso te da de que el 18 de mayo real, los gurises van a la escuela y al liceo. Sí. Y ahí te da la capacidad de poder hacer un festejo. Exacto. Cosa que no te da si es feriado, porque no van a la escuela ni al liceo. Si lo ves desde ese lugar... La pregunta, Leo, ahí es, ¿realmente con qué compromiso van ese día y cuánto ese día le dan de bolilla realmente? Porque quizás no nos dimos cuenta todavía de que estos gurises no son los mismos que nosotros. Por lo tanto, tal vez hacer un acto militarizado, ¿sí? Al estilo todos paraditos, duritos, hagan, ¿no? ¿Te acordás cuando nos hacían hacer Distancia, marcar distancia, todo eso? Capaz que eso no le llega al chiquilín como Ni una nos llegaba cosa a ni la nosotros. otra, Leo. Tal vez hay que hacerlo desde otro lugar. Desde otro lugar pedagógico. Hoy nos invadió la globalización, creo que de repente hoy perdóname Sergio, discúlpame. Hoy nos invadió la globalización y de repente los muchachos jóvenes hoy conocen mucho más de lo que pasa a 20.000 kilómetros de acá que de las propias fechas patrias nuestras. Para jurar la bandera, ¿cuántos mueren por la bandera? Ajá. Yo no. Acá. Nico muere por la bandera. Bueno, a ver, vamos Los a invaden Por guerra. la bandera. Está bien, lo que pasa ¿Quién es que agarra las armas? Vamos a defender al Uruguay. Está buenísima la pregunta y vamos a tratar de no frivolizarla. Porque hoy por hoy creo que la leva ya no existe mucho más. Yo he leído algo de historia, pero Leo es el profesional acá. Buena parte del nacionalismo de los países está vinculado a los ejércitos. Es obvio, es obvio. Y acá lo que pasa es que hicimos un desconocimiento del ejército y un rechazo, seguramente, por lo menos en las últimas generaciones, por la dictadura. O sea, Pero ya pasó 50 años de eso, en ese tema. 50 años, ahora, ayer. Bueno, por eso, 50 años. Bueno, pero tenés un problema. Porque bien, pero digo, está el todo nacionalismo perfecto. histórico No, siempre, no muchas podemos veces seguir se la vida vinculó a un también. ejército. Pero Julio, es leer un par de libros en Europa, un par de libros en América Latina y es así. Nosotros tenemos un rechazo al ejército. Ahora, Agarrá un youtuber. Luisito Comunica, cualquier youtuber, bueno, ¿está? Hacelo hablar de la batalla de las piedras, hacelo ir al lugar de la batalla Tal de cual, las piedras. bueno, es lo que te estoy diciendo. Los gurises se van a recontra colgar, como se cuelgan con un Sí, montón de claro, cosas. ¿Por qué? cierto. Porque ha cambiado Es la cierto. forma de enseñar. El código de comunicación. Ha cambiado. ahora, ¿qué pasa? Es cierto. Vos me ayudarás, pero el Uruguay empezó a gestar una vida independiente y después estuvo décadas dependiendo casi como un protectorado brasileño a fines del siglo XIX y empezó a fundar un Estado más o menos con un cuerpo en el siglo XX y con muchas discusiones.
Y somos una sociedad que ha estado muy castigada, porque ha tenido un declive económico desde los años 50 hasta los 80, después recuperó la democracia con mucho esfuerzo, tuvo otra brutal crisis. No es fácil ser orgulloso del país donde estamos. Nico, pero vos cuántas veces como padre, por ejemplo, te pusiste, ojo, te lo digo a vos como me lo digo a mí, claro, y como de repente lo traslado al resto de quien nos está mirando. ¿Cuántas veces vos como padre te pusiste a charlar realmente de nuestra esencia, de nuestra historia como país y de nuestras fechas patrias? Tal vez ¿Me poco. explico lo que te quiero decir? Está buenísima la pregunta, tal vez poco, pero a ver, nos están escuchando mañana es feriado. El martes va a haber una cantidad de personas que yo creo que por vocación y por espíritu de constructivo y por trabajo van a estar trabajando en el Estado uruguayo y haciendo una cantidad de trabajos que son vocacionales por el Uruguay. No trabajan solo por ello, trabajan porque hay una sociedad que necesita que esa persona esté en ese lado por hacer algo. Eso es otra cosa. No, pero es una cosa muy hablando importante, porque si no es así... pero está bien, pero eso es otra cosa lo que está planteando a lo que planteaba el Piñe. El Piñe La planteó en vocación determinado política. momento Yo creo que la vocación política de patriotas- diputados como Perrone, como todos los diputados del Frente Amplio, Partido Nacional Colorado, lo que vos quieras, tiene una vocación de ayuda al país. Si no, estamos yo creo que todos se patas perdió, arriba. por ejemplo... Lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo suena totalmente ridículo. Que los políticos juegan por Uruguay. Pero ¿de qué él estás sacó un hablando? tema muy Es un interesante. desastre. Él nunca compró una bandera uruguaya. Vos quisieras saber cuánta gente, por ejemplo, en una fecha patria, pone una bandera uruguaya en el balcón. Yo creo que la Sin mayoría... embargo, en el exterior, la vos ponen viviste por en el el exterior. fútbol. La mayoría de las banderas uruguayas que se compran son por Por el fútbol. Por supuesto. Ahí está. No tengas dudas. Y no por la fecha. Y no por la fecha. Pero vos viviste en el Ahí exterior está. también, Sergio, en el exterior. Pero ahí estoy de acuerdo con él que es un manejo nostálgico. Yo creo también, no Leo, sé si es a ver, nostálgico. corregime, hay mucho del uruguayo de orejano, ¿eh? No le gusta la autoridad, no le gusta que le marquen un poco la línea, como los estados fuertes son así. A vos te mandaban a la leva y te mandaban a la leva. Y en Brasil, ni te cuento que es un estado que tiene un origen imperial, Francia, lo propio de Estados Unidos, distinto. Y la propia Argentina también. La propia Argentina tiene una composición que no es la nuestra. Somos medio lejanos, no nos gusta. Indudablemente. No nos Argentina, gusta que nos manden independientemente mucho. de todo lo que vivieron en plena dictadura, es decir, son patriotas y tienen un manejo desde el punto de vista de los símbolos patrios que no lo tenemos nosotros. Quiero decirles que no culpan al ejército a pesar de que el ejército fue culpable de tantas cosas. Y no vivieron una sola dictadura, vivieron muchas. Quiero decirles que el viernes 23 de junio a las 13 horas abren las inscripciones para la 15ª edición de Building Marketers. Congreso Internacional de Marketing y Comunicaciones para Estudiantes Universitarios menores de 25 años con entrada gratuita. El congreso será el próximo 10 de agosto y congrega a jóvenes estudiantes de marketing, comunicación, administración y otras carreras provenientes de todas las universidades públicas y privadas de nuestro país, con expositores de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Los cupos, que son limitados, se asignan por orden de inscripción vía web aquí en www.marketerslatam.com. Así que quienes quieran participar, recuerden agendarse para este viernes próximo a las 13 horas, anotarse en marketerslatam.com. Vos me permitís que yo te haga eso, porque vos con la voz, pobrecito, te estás destrozando. Si sos socio de la Asociación Española ahora en Audical, tenés muchos más beneficios. Comprando tus audífonos en Audical, te damos un 10% de descuento y 12 cuotas sin recargo con tarjeta de crédito. Limpiezas gratis durante 2 años y las pilas van de regalo durante 4 años. Agenda tu consulta gratis al 18899 en nuestras 20 clínicas en todo el país. Audical, tiene sentido que nos elijas. Gracias, Sergio. Pausa y seguimos en el 10, el canal uruguayo. Vega Baldi presenta la auténtica grapabiel artesanal H. Baldi. Grapabiel H. Baldi, tradición italiana desde 1892. 45 minutos pasan de las 10, seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Bueno, quiero recordarles que Enrique Magnetti se especializa en pintura, albañilería e impermeabilización y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea. Con Enrique Magnetti sabes que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llamá a Enrique Magnetti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que necesitas, no solo en Montevideo, en todo el Uruguay. El teléfono es 2614-1961 y el celular 099-696877. Bueno, recuerden que, Sergio,
Con DirecTV, entonces, prepago, recargas y reganás. Pedí tu promo ahora. ¿Cómo? Bueno, es fácil. Envía la palabra promo al WhatsApp 095-290-012 y ganás automáticamente más descuentos, más programación o días gratis para que disfrutes del mejor entretenimiento. ¿Todavía no tenés DirecTV prepago? No lo dudes. Comprá tu kit desde 490 pesos, porque con DirecTV prepago recargas y reganás. Bueno, muy bien. Vamos a meter en un tema del proyecto que tiene el Partido Nacional, que tiene similitudes y cabildo abierto sobre la prisión domiciliaria para mayores de 65 en uno de los casos del proyecto, para mayores de 70 en el otro caso. Primero, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué les parece? Lo que pasa es que acá también tiene... Buena pregunta. Con el visitante de hoy tiene una doble connotación. Sí. Una cosa es, si únicamente hablamos de la gente en general, y la otra, si pueden estar... Si está dirigida a los presos de Domingo Arenas. Exactamente. Ahí está. ¿Qué dice usted, diputado? El proyecto fue presentado de carácter general. Los 65 años no es un antojo de cabildo. Los 65 años fue la edad de riesgo que marcó la Organización Mundial de la Salud en cuanto al COVID. Era la edad límite donde, pasada esa edad, es donde entraba el riesgo. Y el proyecto se presentó así, de carácter general, y era importante marcar exactamente qué tiene que ver de dónde salen los 65 años. Por todo lo que fue el COVID, no solo un contagio adentro de la cárcel, la visita de los familiares, y en base a eso se hizo... de un organismo internacional. En base a eso se hizo... es una información científica, no es una opinión ideológica de la OMS, es la opinión científica en cuanto al COVID. Y en base a eso se elaboró el proyecto y así se presentó. Ha pasado, lo han discutido y bueno... Pero se puede ver, diputado, por ejemplo, de afuera, como que de alguna manera tiene un parentesco también con los militares. Claramente lo están viendo así. La exposición de motivo del proyecto es clara, después cada cual interpretará para qué o hacia dónde apunta. Saliendo de los militares, por ejemplo. Yendo directamente al proyecto de ley, ese es el espíritu del proyecto y repito, es de carácter general. Por ejemplo, saliendo de los militares directamente, ¿qué personas gozarían de ese beneficio en caso de ir presa, de tener prisión domiciliaria mayores a los 65 años? Hay una cosa que también... ¿Hay algún tipo de situación que evitaría particularmente la prisión domiciliaria? ¿O sería matemático? Hay una aclaración. Este proyecto está en el Senado, no está en diputados. Nosotros no lo hemos discutido. Hay determinados delitos, que no los recuerdo ahora porque no es un proyecto que nosotros hayamos trabajado, que no entran en el beneficio de la prisión domiciliaria. Esto no significa liberarlo. Es prisión domiciliaria. En aquel momento se presentó, dada la situación de la pandemia. ¿Y ahora hay otras propuestas que... ¿Y los delitos de lesa humanidad ingresan en eso? No ingresan en ese proyecto. No recuerdo exactamente cuáles son los delitos que quedan excluidos en ese proyecto. No sé la nueva redacción que se está dando, que se está manejando en el Partido Nacional, que han dicho, bueno, que tiene que ver alguno con los 70 años, modificar la edad, pero tampoco sé las características. ¿Y cuál es la necesidad del proyecto hoy? Bueno, el proyecto siguió avanzando. Hay una necesidad también que ha expresado el comisionado parlamentario por la situación humanitaria de las cárceles. Así que bueno, ahí está el proyecto, el comisionado también lo ha dicho. ¿El comisionado apoya este tipo de salida? Porque de lo que tengo leído y escuchado, no hay mucha gente mayor a 65 en las cárceles de Uruguay. Creo que son unos 200 y algo. Sí, no los presos están llegando a 15.000, o sea que desde ese punto de vista no movería mucho la aguja, ¿no? Me parece importante, capaz que, perdone, me puedo equivocar, pero empezar a sincerar cómo es esto. Es decir, Gregre para decir Gregorio, ¿no? Bueno, por eso... El partido militar pide la salida de los militares. Digo, yo eso no lo acepto porque el proyecto no dice eso. Entonces, no, está bien, pero digamos, la exposición de motivo y la redacción del proyecto es clara. Ahora, bueno, puede venir eso de los 70 años. Esa no es un proyecto. Pero perdón, entiende que da como para la suspicacia, ¿no? Claro, pero es más que suspicacia. Si hay 200 personas nada más, además de 65 en todo el sistema carcelario, evidentemente que esos no son los que están causando el hacinamiento carcelario. Así que, para afuera. Entonces, seamos sinceros, tal vez el argumento es más allá de lo que hayan hecho estas personas,
no corresponde para usted que tengan No, yo creo que si estuviera Domenech acá lo decía directamente, ¿no? ¿Tú decís que Domenech es más directo que Perrone? No, digo. No lo sé. Mujica también lo ha dicho. De decir, no, en aquella frase, no queremos viejos presos, algo así. En fin, es una cuestión que está en la discusión. A mí, la verdad, le soy sincero, Perrone, y vinculado a todo lo que hemos charlado en estos días, todo lo que sea, lo que colabore para que se conozcan cosas que no se conocen y que alguien las sabe. Todo en esa línea. Y la verdad que hemos avanzado poco. Algo hemos avanzado, pero bastante poco. Ojalá que aparezca un nuevo desaparecido con estos restos que están apareciendo. Pero la verdad que hasta ahora hemos estado dando vuelta en redondo. Ojo, no quiero contradecirme conmigo mismo, porque hace unos días destaqué que han aparecido algunos desaparecidos. Pero son muy pocos. Aprovecho y le pregunto, ya que Nico hacía esta reflexión, ¿usted es partidario de que estos documentos que han comenzado a aparecer, para que se sepa absolutamente toda la verdad de lo que pasó durante la dictadura cívico-militar que vivió nuestro país? Sí, yo soy partidario. Hay una cosa que yo tengo que aclarar, el contexto de mi vida y de mi pasado para yo poder hablar de la dictadura, ¿no? Yo nací en una familia rural, en la campaña de Canelones. Yo no viví la dictadura. Yo nací en junio del 77, mi familia siempre en el campo, sin luz, sin televisión. O sea, lo que yo puedo hablar de la dictadura fue cuando me empecé a informar y después que me empecé a interiorizar de la política. Creo que como yo hay muchos uruguayos que no la vivieron la dictadura. Por distintas circunstancias se estaban dando determinadas cuestiones en un lugar que a nosotros no nos llegaba. Y yo no tengo ningún recuerdo de todo eso. Pero yo creo que sí, que abona la transparencia. No sé, se está investigando cómo fue que se filtraron todos estos datos, pero nosotros apoyamos la resolución, en principio que hizo el ministro de Defensa, de que se haga público. Leo. No, el tema con respecto a los documentos, siempre la cristalinidad es lo mejor, ¿tá? Pero con respecto a los documentos también hay profesionales, que son los que de alguna manera investigan. Muchas veces cuando uno tiene, vamos a poner el archivo Artigas para volver al artiguismo, son 38 tomos, así de gruesos, ¿tá? Donde tenés todo lo referente a Artigas. Yo te los doy y capaz que no encontrás absolutamente nada, porque en realidad no tenés la expertise, no sabés lo que estás buscando y no te estás haciendo las preguntas adecuadas. Entonces me parece que a veces tirar al voleo, decir, bueno, lean esto, puede llevar a malas interpretaciones de muchas cosas, ¿tá? Este archivo, el archivo Berruti, que lo tenemos gracias a Susana Berruti, ministra de Defensa, que lo encontró y dijo, tráigame esto, y apareció, ¿tá? Eso es muy importante. ¿Y por qué salió ahora, recién? No, el archivo se conoce, pero lo manejan los investigadores. Ajá. El archivo. Ahora lo que se hizo es tirar al voleo, no sé cómo ni de qué forma, aparecieron 320 gigas que no pero sé, para Leo, de todo. a ver, esto es bien una pregunta buenísima para vos. Una cosa que, y yo coincido 110% contigo, que la historia hay que saber trabajarla y hacerlo honestamente. Ahora, cualquiera puede usar la historia. Si hay algo que no se puede acceder, ahí sí me llama la atención. No, lo que pasa es que me parece que también tiene que ser trabajado desde ese sentido, desde lo profesional. Pero con ese argumento no puede decir que no se publique. Pero esto fue una filtración. Esto es una filtración. Esto es una filtración. Una filtración. El archivo Berruti está filtrado. Está filtrado, exacto. Pero se maneja hace mucho tiempo. Bueno, pero entonces... De hecho, cuando yo trabajaba en otro rubro cercano al periodismo, no voy a decir que era periodista, pero necesitaba algo de ese archivo, yo no pude acceder. ¿No pudiste? No pude acceder. ¿Pero eso no te parece que es algo bastante extraño? No, pero porque estaba manejado en ese momento pero el archivo por Artigas, curadores que eran historiadores. Bueno, pero el archivo Artigas todos podemos acceder. Sí, claro. Pero acá vos tenés cosas judiciales metidas en el medio. Ah, bueno, ahí hay otro punto. Claro, vos tenés procesos judiciales que se están dando al mismo tiempo. Está claro. Pero también es cierto lo que él dice. Hoy está filtrado, tenés acceso. Hay un montón de gente que va a hacer interpretación libre, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su nivel cultural, de acuerdo a lo que busque. Todo el mundo va a interpretar. A su intencionalidad también. Está todo libre, está libre, vos lo lees, accedes, y no todos vamos a tener el mismo criterio frente a lo mismo.
Está claro. Eso siempre ocurre, Sergio. El tema Eso es que siempre ocurre. Pero muy diferente. Y él si se estaba puede hacer diciendo del libremente o no. expertise. Él está diciendo el expertise.Nosotros lo podemos cargar de todo es subjetividad. Cuando lo trabaja un profesional, hay un expertise, un lineamiento, un trabajo y un análisis de tal o cual. El historiador no busca la objetividad, porque no existe Exacto, la objetividad. no existe, además. Pero sí la imparcialidad. Pero puede haber historiadores, psicólogos, abogados. Es un material que debe estar abierto a todo el mundo. El argumento de que el experto puede hacer un trabajo mejor, lo comparto un 110%. No es justificación para que no estén los Totalmente. publicados. pero nadie Pero yo creo que lo judicial juega un papel. Bueno, ahí vos pones el tema judicial, está bien. Investigaciones en curso. Está bien. La búsqueda de la verdad. Que dicho sea de paso, en la realidad la justicia actual, cero pelota, ¿no? O sea, el argumento que vos ponés para los archivos de la historia, en la realidad de la justicia actual, no está ni abajo de esta mesa, que es bastante grande, dicho sea de paso. Pero si estamos buscando, en definitiva, la verdad sobre un capítulo que ha sido muy doloroso para la sociedad uruguaya, ¿no deberíamos conocer toda la verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. No es bueno eso. Mira, hace muchos años... Provenga de donde provenga. Hace muchos años yo escribí un libro con Carlos Maggi, que fue mi mentor, básicamente. Entonces, con Carlos teníamos una diferencia generacional muy grande. Entonces nos tocó, en un momento, escribir un capítulo de ese libro sobre la dictadura. Entonces nos sentamos, ¿no? Carlos era muy humilde y un crack. ¿Por qué? Porque me daba toda la libertad de poder discutir, de poder, ¿no? Y él lo había vivido. Pero Carlos sabía que haberlo vivido no es algo positivo, puede ser algo negativo, porque ahí tienes tu subjetividad, la emotividad y un montón de cosas. Entonces, ¿qué dijimos? Agarramos un pizarrón y trazamos una línea. Mirá, escuchá esto. Contexto. Trazamos una línea y a esa línea le llamamos democracia. Y empezamos a marcar en esa línea todos los actores que se habían ido para un lado y para el otro de la democracia. Te digo una cosa, quedaban muy pocos en la línea. Por eso, de alguna manera, el sinceramiento de la historia reciente no es ni por derecha ni por izquierda. Es un sinceramiento real. Y que tome las responsabilidades. Una vez dijo Mujica, esto se va a saber cuando nos muramos todos. todos. Eso es un horror. ¿Pero por qué lo dijo? Y porque sí, porque de alguna forma muchos se separaron de esa línea. No estoy hablando solo de personas, de partidos políticos, de movimientos. Se separaron de esa línea. ¿Hay contexto? Sí, hay contexto. ¿Por qué se separaron? Pero creo que el papel del historiador es ese, ¿me entendés? Sin filio ni fobia, sin odio ni amor, como decía Tucídides. Analizar la historia de esa manera. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Imposible, no. Gracias, Leo. Nos vamos. Gracias por venir hoy. Bueno, Leo. Nos vemos. Muy bueno. Diputado, gracias. ¿Quiere decir algo para cerrar? Vamos a seguir trabajando el proyecto de propinas en el Senado para que sea un proyecto más justo y que no perjudique a los trabajadores. Hablando de eso, hay que hacer una vaquita de la propina de acá, para hermoso. Gracias por ¿En efectivo? En el auto. Gracias, Julio. Muchas gracias, Pi. Una semana con mucha salud para todos. Vamos arriba. Gracias, Sergio. Nos volvemos a reencontrar el viernes. Gracias, Madrid. Gracias, Piñe. Simplemente decir esto. En el año 2006, el gobierno de Tabaré Vázquez decretó el Día del Nunca Más, el 19 de junio. Empezó a cumplirse a partir del 2007. Después, con el gobierno de Mujica, ese día que pretendió ser de reconciliación y de un nunca más al terrorismo de Estado, dejó de conmemorarse y bueno, y ya se perdió, digamos. De hecho, no se conmemora, no hay actos oficiales en ese sentido. Otro Uruguay, pero que no es el de hoy, y que no fue el de los últimos años tampoco, pero me parece que no es menor para el día que vamos a vivir mañana. Y por cierto, feliz día a todos los abuelos. Gracias, Nico. Que tengan una muy buena semana y que se mejore Jorge Carlos Piñero. La garganta, sí. Espectacular. Mañana tendremos alguna noticia del agua, ¿no? ¿Por qué viene? Sí, hay reunión y bueno, se sabrá alguna noticia. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes cuando volvamos a hacer Polémica en el Bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. De la muerte, ya fue la humedad, silla y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches